A veces, lo que heredamos no son solo objetos, es el amor que nunca supimos que existía. Cuando tres hermanos se reunieron para repartirse la herencia de su padre, los dos mayores se quedaron con todo lo de valor, o eso creían. Le dejaron a Eric, el menor, un padre soltero con dificultades y un garaje destartalado que nadie quería. Incluso se rieron mientras le lanzaban las llaves, pero cuando Eric entró, encontró algo que lo cambió todo. Debajo de unas viejas lonas, había una colección que su padre había escondido durante décadas. Entonces descubrió unos diarios llenos de recuerdos que Eric creía olvidados hace mucho tiempo. Sus hermanos intentaron quitárselos. Eric se negó. Pero, ¿qué había dentro de ese garaje que merecía la pena luchar por él? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Eric Holay se sentó en el borde de su desgastado sofá, mirando fijamente un juego de llaves que le parecían más pesadas de lo normal. Fuera de la ventana de su apartamento, el letrero de la lavandería parpadeaba en la oscuridad del atardecer, proyectando sombras rojas y azules en la estrecha sala de estar. A sus 48 años, este era su reino. Un apartamento de 2 habitaciones encima de una lavandería que funcionaba con monedas en Millbrook, un pueblo tan pequeño que se podía atravesar en coche, sin darse cuenta si se parpadeaba en el momento equivocado. Las llaves pertenecían al garaje de su padre, o mejor dicho, ahora le pertenecían a él. Su padre había fallecido y había sido enterrado 3 días antes en un cementerio a las afueras de la ciudad, donde las lápidas databan del siglo XIX. El funeral había sido escaso. Un puñado de vecinos, algunos antiguos clientes que recordaban cuando Frank Holay aún reparaba sus coches y sus 3 hijos, de pie en fila, lo que parecía más una línea divisoria que una familia. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Annie lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba de pie en la puerta de su dormitorio, con 14 años y a veces demasiado perspicaz para su propio bien. Tenía el pelo oscuro de su madre, pero los ojos gris azulados como las nubes de invierno. «Sí, cariño. Solo estaba pensando», dijo él mientras ella cruzaba la pequeña sala de estar y se sentaba a su lado, con el hombro apoyado contra el suyo. «¿Sobre el abuelo?». Erika sintió. La verdad era que no sabía qué pensar de Frank Holloway. Su padre había sido un hombre callado, de los que hablan más con los motores que con las personas. Los recuerdos que Eric tenía de él de su infancia eran fragmentarios. El olor a aceite de motor, el sonido de las herramientas metálicas chocando en el garaje y los largos silencios que parecían muros entre el tío Kenneth y el tío Greg. Se lo llevaron todo, ¿verdad?, preguntó Annie en voz baja. Eric miró a su hija, con la preocupación arrugando su joven rostro, y sintió una familiar opresión en el pecho. «Se llevaron lo que quisieron. Yo me quedé con el garaje. Eso no es justo. La vida rara vez lo es, pequeña». Intentó mantener un tono de voz ligero, pero la amargura se filtró de todos modos. La lectura del testamento había sido exactamente lo que esperaba. Kenneth, el mayor, de 52 años, había irrumpido con un traje que costaba más de lo que Eric ganaba en un mes. Greg, de 50 años, y siempre calculador, había traído su maletín de abogado, como si se estuviera preparando para un juicio. Y Eric se había sentado allí con su único par de pantalones de vestir, los que usaba para las entrevistas de trabajo que nunca daban resultado. La casa había ido a parar a manos de Kenneth, una modesta vivienda de 3 dormitorios, que hoy en día valdría unos $380,000. El terreno, 12 acres de bosque y prados detrás de la propiedad, se había repartido entre Kenneth y Greg. La cuenta de ahorros, lo poco que quedaba después de pagar las facturas médicas y los gastos finales, se había dividido entre los 2 hermanos mayores, $47,000, repartidos a partes iguales, y Eric se quedó con el garaje. El taller mecánico de Holloway cerró durante 8 años, situado en un terreno de 1/4 de acre a las afueras de la ciudad, como un monumento olvidado a la obra de una vida que ya a nadie le importaba. Kenneth se había reído. «Perfecto para ti, hermanito. Quizá por fin puedas terminar algo». Las palabras le habían dolido porque estaban pensadas para eso. Kenneth nunca había perdonado a Eric por abandonar la universidad. Greg nunca le había perdonado el divorcio, el fracaso de su matrimonio, cuando el suyo había durado 26 años y seguía en pie. Para ellos, Eric era la decepción de la familia, el que no podía mantener un trabajo más de unos años, el que vivía en un apartamento encima de una lavandería y conducía un sedán de 15 años con las llantas oxidadas. «¿Podemos ir a verlo?», preguntó Annie. «¿El garaje?». Eric la miró sorprendido. «Sí, era del abuelo, ¿no? Quizás hubiera algo interesante allí». Lo dudaba. Frank había cerrado el taller en 2017, justo después de su primer infarto. El edificio había estado vacío desde entonces. Los impuestos sobre la propiedad se pagaban misteriosamente.
Eric se había enterado hoy de que Frank había establecido un pago automático desde su cuenta hacía años, asegurándose de que el lugar no fuera embargado incluso después de su muerte. Era uno de los pocos detalles que habían sorprendido a Eric durante la lectura. Que su padre hubiera planeado las cosas con tanta antelación parecía fuera de lugar para un hombre que apenas había planeado sus conversaciones. Claro, dijo Eric, podemos ir mañana después del trabajo. Annie sonrió, y eso hizo que el día fuera un poco menos terrible. Ella era su ancla, lo único en su vida que había logrado no estropear. Cuando su madre se marchó hace 3 años, mudándose a California con su nuevo marido, Annie decidió quedarse con Eric. Esa decisión todavía le sorprendía algunas noches, en las que no podía dormir. Mientras yacía despierto preguntándose cómo había tenido tanta suerte de tener una hija que realmente quería estar con él, trabajaba en Brennan's Auto Parts, un empleo que llevaba desempeñando 5 años, todo un récord para él. Lou Brennan, el propietario, era un hombre decente de unos 70 años que había conocido a Frank en su día. Le pagaba a Eric $12 la hora por reponer estantes, ayudar a los clientes a encontrar las bujías o los filtros de aire adecuados y ocasionalmente ofrecer consejos sobre reparaciones sencillas. No era mucho, pero era un trabajo estable. En el mundo de Eric, la estabilidad lo era todo. El alquiler del apartamento era de $650 al mes. Los servicios públicos sumaban otros 150. Los gastos escolares de Annie, la compra, el seguro del coche, la factura del teléfono. Todo ello se sumaba a una vida al límite, en la que una reparación inesperada del coche podía significar elegir entre arreglar el vehículo o comprar comida para 2 semanas. Sus hermanos no entendían esa vida. Kenneth era propietario de 3 inmuebles comerciales y estaba desarrollando un cuarto. Greg se había convertido en socio de su bufete de abogados hacía 10 años y conducía un BMW que probablemente costaba más de lo que Eric ganaría en 3 años. Ambos se habían casado bien. Tenían hijos que iban a buenos colegios, se iban de vacaciones a lugares que Eric solo había visto en revistas, en las salas de espera de los médicos. Y sin embargo, sentado en ese sofá desgastado con su hija pegada a su costado, Eric no los envidiaba. En realidad, no. Prefería la tranquila compañía de Annie a los caros trajes de Kenneth. «Papá», dijo Annie, «¿crees que el abuelo nos quería?» La pregunta le golpeó como un puñetazo. «Por supuesto que sí». Entonces, ¿por qué nunca lo dijo? Eric no tenía respuesta para eso. Frank Holly no había sido un hombre de palabra. Eric podía contar con los dedos de una mano las veces que su padre le había dicho, «Te quiero», y la mayoría de ellas habían sido cuando Eric era demasiado pequeño para recordarlo con claridad. A medida que había ido creciendo, las palabras habían dejado de salir por completo, sustituidas por gestos con la cabeza, gruñidos y alguna que otra palmada en el hombro que resultaba más incómoda que cariñosa. «Algunas personas no saben cómo decir las cosas», dijo Eric finalmente. «Eso no significa que no las sientan». Annie lo pensó, y luego asintió con la cabeza. «Como tú y los sentimientos». Él se rió a pesar suyo. «Oye, es verdad. Nunca hablas de estar triste o preocupada, pero sé que eres demasiado inteligente para tu propio bien. Lo he heredado de ti». «Tú lo has heredado de tu madre», dijo Eric, pero le apretó el hombro con cariño. «Yo soy el tonto que abandonó la universidad. ¿Recuerdas que el tío Kenneth es el tonto?», dijo Annie con repentina ferocidad. «Es cruel». Eric no podía discutir eso. A la noche siguiente, Eric salió de la tienda de repuestos de Brennan a las 5:30. Recogió a Annie en casa de su amiga y condujo hacia las afueras de la ciudad, donde el taller de su padre se alzaba como una reliquia de otra época. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que le recordaban a las fotografías antiguas, de esas en las que los colores se han desvanecido, pero las formas siguen siendo nítidas. «Ahí está», dijo Annie, señalando a través del parabrisas. El taller mecánico de Holloway ocupaba una esquina donde terminaba la calle principal y comenzaba la carretera del condado. El edificio era una estructura de un solo piso, construida con bloques de hormigón, probablemente en 1962, con 2 grandes puertas que daban a la calle y una entrada más pequeña en el lateral. La pintura se había desvanecido hacía tiempo, pasando de azul a un gris descolorido. Las malas hierbas crecían a través de las grietas del aparcamiento de hormigón. El letrero sobre la entrada, que en su día había sido orgulloso y profesional, ahora colgaba ligeramente inclinado, con las letras apenas visibles. Eric entró en el aparcamiento y apagó el motor. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. «Parece triste», dijo Annie en voz baja. Tenía razón. El lugar parecía abandonado, olvidado, como algo que la ciudad había dejado atrás. Eric recordaba cuando el taller estaba lleno de actividad, cuando él era niño.
los coches aparcados en la entrada esperando a ser atendidos, su padre moviéndose entre los vehículos con esa silenciosa eficiencia que aplicaba a todo lo mecánico, los clientes yendo y viniendo, confiando en que Frank Holloway arreglara lo que estaba roto. ¿Cuándo había dejado de ser así? Eric intentó recordar. En algún momento después de la muerte de su madre, tal vez hacía 15 años, cáncer, rápido y despiadado. Después de eso, Frank parecía haberse encerrado aún más en sí mismo. El taller seguía abierto, pero de alguna manera había perdido su energía. Vamos, dijo Eric, cogiendo las llaves del portavasos. Veamos qué hemos heredado. La cerradura de la puerta lateral estaba dura, oxidada por los años de exposición a la intemperie y el abandono. Eric tuvo que mover la llave y empujar la puerta con el hombro antes de que finalmente cediera con un chirrido de metal. Dentro, la oscuridad esperaba. Eric encontró un interruptor de la luz y lo accionó. No pasó nada. Probó con otro. Tampoco pasó nada. Han cortado la luz, murmuró. Sacó su teléfono y activó la linterna, y Annie hizo lo mismo. Los haces de luz atravesaron la oscuridad, iluminando nubes de polvo que flotaban en el aire como fantasmas. La nave principal era más grande de lo que Eric recordaba, o tal vez solo lo parecía por el vacío. 2 elevadores hidráulicos se alzaban en el centro, congelados en su posición bajada. Una pared estaba cubierta de cajas de herramientas, con la pintura roja apagada por el polvo. A lo largo de la pared trasera, había un banco de trabajo cubierto de piezas y herramientas que parecían haber sido dejadas allí ayer y olvidadas durante años. Pero lo que llamó la atención de Eric fueron las 4 grandes formas en el centro del taller. Cada una estaba cubierta con una pesada lona, cubierta de polvo y con bada en el centro. ¿Qué son?, preguntó Annie. Su voz se apagó como si hubieran entrado en una iglesia. No lo sé, respondió Eric, pero su corazón había empezado a latir más rápido. Se acercó a la forma más cercana y extendió la mano para agarrar el borde de la... La lona era gruesa y rígida al tacto. Tiró de ella, y la lona resistió antes de deslizarse finalmente. El metal rojo brillaba bajo el haz de luz de la linterna. Eric dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Ante él se encontraba un Shelby GT 500 Candy Apple Red de 1967 con rayas blancas en el centro. El cromado brillaba a pesar de los años. La pintura parecía recién salida del concesionario. Incluso los neumáticos parecían nuevos, sin grietas ni signos de desgaste. «¡Madre mía!», susurró Annie. Eric pasó a la segunda lona y la retiró. Apareció un Corvette Stingray de 1963, azul medianoche con una ventana trasera dividida, que volvía locos a los coleccionistas. Ahora le temblaban las manos mientras se acercaba a la tercera forma. La parte superior cayó para revelar un Ford Mustang Boss 429 Competition Orange de 1969, con una toma de aire en el capó agresiva y decidida. La cuarta y última lona ocultaba un Shelby Cobra 427 de 1965, de color verde racing, con rayas blancas. Eric había visto fotos de estos coches en revistas, los había visto venderse en subastas por cantidades imposibles de dinero, pero nunca había estado junto a uno, nunca había visto de cerca su artesanía, nunca había entendido por qué los hombres adultos gastaban fortunas para tener uno. Ahora lo entendía. «Papá», dijo Annie, con la voz temblorosa. «¿Son reales?». «Creo que sí», respondió Eric. Su mente iba a toda velocidad, tratando de calcular, tratando de comprender. Cada uno de estos coches valía cientos de miles de dólares, quizá más. Solo el Cobra podía valer 1 millón o más, si era auténtico y original. «¿Por qué nadie sabía nada de esto?», preguntó Annie. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo había mantenido Frank este secreto? ¿Por qué Kenneth y Greg no lo sabían? ¿Por qué el propio Eric no lo sabía? Caminó hacia la pequeña oficina situada al fondo del garaje, guiado por la luz del teléfono. La oficina era pequeña, con un escritorio, un archivador y una silla que había visto mejores décadas. Había papeles esparcidos por el escritorio y un calendario de mayo de 2017 colgado en la pared que marcaba el mes en que su padre había cerrado el taller para siempre. Había una taza de café sobre el escritorio, con residuos secos en el fondo. Junto a ella había unas gafas de lectura, con la montura ligeramente doblada. Y allí, en un sencillo marco, había una fotografía de 3 niños delante de ese mismo garaje. Eric se reconoció inmediatamente. No podía tener más de 7 años. De pie entre sus hermanos mayores, todos ellos entrecerrando los ojos por el sol. Frank debía de estar detrás de la cámara tomando la foto. A Eric se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que había visto esta foto? ¿Cuándo fue la última vez que había pensado en ese día? «Papá, mira esto», le llamó Annie desde la nave principal. Volvió y la encontró arrodillada junto al Shelby GT500.
La puerta del conductor estaba abierta. Ella sostenía algo en las manos, un diario encuadernado en cuero, gastado y arrugado. Estaba en la guantera, dijo, entregándoselo. Eric tomó el diario y sintió su peso. El cuero era suave, envejecido por años de uso. Lo abrió por la primera página y vio la letra de su padre, pequeña y precisa. Asterisco, 15 de enero de 1989. Hoy compré el Mustang. Eric cumple 11 años el mes que viene. No sé qué regalarle. La semana pasada intenté hablar con él sobre el colegio, pero las palabras me salieron mal. Me miró como si estuviera hablando otro idioma. Quizás lo estaba haciendo. Se me dan mejor los motores que los chicos. Asterisco, asterisco. Le compré un guante de béisbol por su cumpleaños. Sonrió cuando lo abrió, pero vi la decepción que se escondía detrás. Quería otra cosa, pero no sé qué. Asterisco. Estos coches. Quizás algún día lo entienda. Quizás algún día digan lo que yo no puedo decir. Asterisco. Eric tenía la vista borrosa. Parpadeó rápidamente, tratando de aclarar la vista, pero las lágrimas brotaron de todos modos. A su lado, Annie se había quedado muy callada. Eric se sentó pesadamente en el suelo de hormigón polvoriento, con el diario abierto en su regazo. Annie se sentó a su lado, apoyando su hombro contra el suyo, como siempre hacía cuando sentía que él necesitaba apoyo. Juntos leyeron a la luz de sus teléfonos. Las palabras de su padre emergían de décadas de silencio. Asterisco, 3 de marzo de 1989, el cumpleaños de Eric, 11 años. Le regalé el guante. Él dijo, gracias, pero sus ojos estaban en otra parte. Kenneth le dijo que los guantes de béisbol son para niños que tienen amigos con los que jugar a lanzar la pelota. Greg se rió. Debería haber dicho algo, debería haberlo defendido. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta, como siempre. Asterisco, asterisco. Empecé a trabajar en el Mustang esta noche, después de que se acostaran. Desmonté el motor. Encontré óxido en lugares que tardaré semanas en arreglar correctamente. Pero lo arreglaré. Eso es lo que hago. Arreglo cosas, pero no las que más importan. Asterisco. Eric pasó la página, con las manos temblorosas. ISC, 12 de junio de 1991. Eric se graduó hoy en la escuela secundaria. Me senté en la parte de atrás del auditorio. No me vio. O tal vez sí, pero no esperaba que yo estuviera allí. Kenneth y Greg estaban delante con su madre. Yo me quedé atrás. Sentí que ese era mi lugar. Asterisco, asterisco. Los Mustangs están llegando. Se ha instalado una nueva transmisión. Lo siguiente es la pintura. Rojo manzana caramelizada con rayas blancas. Llamativo. Nada que ver conmigo. Tal vez esa sea la cuestión. Asterisco. Estuvo en tu graduación, dijo Annie en voz baja. ¿No lo sabías? Eric negó con la cabeza. Había dado por hecho que su padre no había venido, que estaba demasiado ocupado con el trabajo o que se sentía incómodo entre tanta gente. La idea de que Frank hubiera estado allí, escondido en la última fila, observando, reescribió por completo el recuerdo. Asterisco. 18 de octubre de 1994. Eric cumplió 16 años hoy. La semana pasada sacó el carné de conducir. Kenneth le dejó el coche una vez. Greg dijo que conduce con demasiado cuidado, como un anciano. Quizá lo haya heredado de mí. Asterisco, asterisco, compró hoy el Corvette. Un Stingray de 1963 con ventana dividida. Está hecho un desastre, pero la estructura está en buen estado. Voy a restaurarlo para él, no para conducirlo ahora. Es demasiado joven, y estos coches son demasiado valiosos. Pero algún día, cuando lo necesite, cuando la vida se le complique y necesite saber que alguien creía en él. Asterisco. Nunca le digo que estoy orgulloso. No me salen las palabras, pero lo estoy. Es amable en un mundo que premia la dureza. Es bondadoso cuando sus hermanos son crueles. Es todo lo que yo desearía haber sido capaz de ser. Asterisco. Eric sentía opresión en el pecho, como si alguien le hubiera atado unas bandas alrededor de las costillas y las apretara más con cada respiración. Durante todos esos años, había pensado que su padre apenas se fijaba en él. Pensaba que era una decepción, que no estaba a la altura del éxito de Kenneth ni de la ambición de Greg. Pero Frank había estado observando, fijándose. Sigue leyendo, susurró Annie. 22 de mayo de 2003. Hoy ha nacido la hija de Eric. Annie, 86 libras. Llamó desde el hospital, con la voz temblorosa. Dijo que había nacido antes de tiempo y que tenía que pasar un tiempo en la NICU. Dijo que las facturas se están acumulando y que no sabe cómo las va a pagar. Asterisco, asterisco. Quería decirle que le ayudaría. Quería decirle que cubriría todo lo que necesitara, pero él no me lo pidió y yo no se lo ofrecí. Él y yo nos parecemos demasiado. Demasiado orgullosos o demasiado asustados para decir lo que hay que decir. Asterisco. Pagué directamente al hospital. $12,000. Les dije que era de un donante anónimo. Eric nunca sabrá que fui yo. No pasa nada.
El Shelby GT500 está casi terminado. Lo compré el año en que él nació. Me parece adecuado haberlo terminado el año en que nació su hija. El círculo se cierra. Asterisco. Estos coches son su futuro, su seguridad, su prueba de que alguien creía que lo conseguiría, incluso cuando él no creía en sí mismo. Annie estaba llorando. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. El abuelo pagó mis facturas del hospital. Eric no podía hablar. Solo la abrazó con fuerza, sosteniendo a su hija, mientras el peso de 37 años de malentendidos se abatía sobre él. El diario continuaba con páginas y páginas de entradas sobre cómo encontró al jefe, 429, en una venta de objetos usados, cómo restauró el Cobra pieza por pieza, cómo asistió a la boda de Eric desde la distancia, cómo observó su proceso de divorcio desde la galería del juzgado, siempre presente pero nunca visible. Asterisco. 8 de noviembre de 2017. El médico dice, mi corazón se está agotando. Quizás me queden 6 meses, quizás menos. Hoy he cerrado la tienda. Ya no puedo seguir con el trabajo. Me tiemblan demasiado las manos. La vista ya no es lo que era. Asterisco asterisco. Kenneth y Greg no me han visitado en 2 años. Están ocupados con sus vidas. No pasa nada. Yo tampoco fui un buen padre para ellos. Les exigía demasiado o no lo suficiente. Nunca encontré el equilibrio. Asterisco. Pero Eric llama todas las semanas para preguntarme cómo estoy. Siempre le digo que bien. Nunca le hablo de las pastillas, del dolor o de las noches en las que no puedo dormir porque mi corazón late como un motor averiado. No quiero ser una carga para él. Ya tiene suficiente peso sobre sus hombros. Asterisco asterisco. Los coches están listos. Los documentos de autenticación están en el archivador. Los registros de mantenimiento están completos. Cuando los encuentre, lo entenderá. O eso espero. Espero que vea que cada tornillo que apreté, cada panel que pinté, cada hora que pasé en este garaje, era mi forma de decir lo que no podía decir en voz alta. Asterisco asterisco. Te quiero, hijo. Estoy orgulloso de ti. Vales más que el éxito de tu hermano, más que mi silencio, más de lo que jamás hayas creído. La última entrada tenía fecha de 3 semanas antes de la muerte de Frank. Asterisco. 5 de mayo de 2018. Habla hoy con mi abogado. Asegúrate de que el testamento esté claro. Eric se queda con el garaje y todo lo que hay en él. Kenneth y Greg se enfadarán, se pelearán, pero Eric lo necesita más que ello. Necesita saber que alguien lo vio, que alguien creyó en él. Asterisco asterisco. Si estás leyendo esto, Eric, es que ya no estoy. Siento no haber podido decirte estas cosas mientras estaba vivo. Siento haber dejado que el silencio levantara muros entre nosotros. Pero debes saber esto. Cada coche de este garaje representa un momento en el que estaba demasiado asustado o demasiado destrozado para decirte que te quería. Asterisco asterisco. Ahora son tuyos, todos. Haz con ellos lo que tengas que hacer. Pero debes saber que fueron construidos con amor, aunque nunca te lo dijera. Asterisco. Eric cerró el diario con cuidado, como si fuera a desmoronarse en sus manos. Se sentó en el frío suelo de hormigón del garaje de su padre, rodeado de coches de $1 millón y décadas de amor no expresado, y lloró como no lo había hecho desde que era niño. Annie lo abrazó, y en algún lugar de la oscuridad, Eric sintió la presencia de su padre, no en los coches ni en el edificio, sino en la comprensión que por fin le resultaba dolorosamente clara. Eric se quedó fuera del garaje a la mañana siguiente, sábado, con Annie en casa de una amiga durante todo el día. Apenas había dormido, con la mente repitiendo una y otra vez las entradas del diario de su padre, reescribiendo cada recuerdo a través del prisma de esta nueva comprensión. El sol brillaba y calentaba, prometiendo un hermoso día de primavera, pero Eric apenas se dio cuenta. Volvía a tener las llaves en la mano. Anoche, después de leer el diario, él y Annie habían cerrado con llave y habían conducido a casa en silencio. Ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando descubres que todo lo que creías sobre alguien era falso? Que la distancia que sentías era en realidad amor envuelto en miedo y silencio. La puerta lateral se abrió más fácilmente esta vez, como si el edificio mismo le diera la bienvenida. Eric entró, y a la luz del día que se filtraba a través de las ventanas sucias, el garaje parecía diferente, menos abandonado, más como un museo que conservaba algo precioso. Se dirigió directamente a la oficina, ignorando los coches por el momento. El archivador estaba contra la pared del fondo, de metal gris con 4 cajones. Eric probó el cajón superior. Estaba cerrado con llave. Registró el escritorio, abriendo los cajones y revolviendo entre los papeles. Nada. Entonces recordó algo que solía hacer su padre. Esconder las llaves de repuesto en lugares obvios, porque, como dijo Frank una vez, nadie mira nunca dónde. Eric pasó la mano por debajo del cajón del escritorio, palpando la madera, y sus dedos tocaron una cinta adhesiva. Tiró de ella, y una pequeña llave de latón salió.
El archivador se abrió fácilmente. En su interior, las carpetas estaban organizadas con el mismo cuidado meticuloso que Frank había puesto en todo. Eric sacó la primera carpeta, etiquetada como 1967 Shelby GT500. Dentro había documentos que le dejaron sin aliento. El recibo de compra original de 1988. Frank había pagado $18,000 por un coche que ya era un clásico. El historial de mantenimiento abarcaba 30 años. Cada cambio de aceite y cada rotación de neumáticos estaban anotados con la precisa caligrafía de Frank. Documentos de autenticación de 3 tasadores diferentes. Tasaciones de seguros. La tasación más reciente, fechada 6 meses antes de la muerte de Frank, valoraba el coche en $450,000. Eric se sentó con fuerza en la silla de su padre. Sacó la siguiente carpeta, la del Corvette Stingray. Precio de compra, $199,022. Valor actual, $580,000, gracias a la luneta trasera dividida que tanto apreciaban los coleccionistas. El Boss 429, comprado por $35,000 en 1995, ahora valía $600,000. El Cobra, por el que Frank había pagado $78,000 en 1999, una fortuna en aquella época. Valoración actual, $2 millones. A Eric le temblaban las manos mientras sumaba los números en su cabeza. Estimación conservadora, basada solo en las valoraciones más recientes, $8 millones. Sentado en el garaje de su padre, escondido bajo unas lonas, pensó en su apartamento encima de la lavandería, en su trabajo de $12 la hora, en el óxido que carcomía los pasos de rueda de su coche, en los fondos para la universidad de Annie, que no existían porque nunca sobraba dinero a final de mes. Su padre le había dado una seguridad económica más allá de lo que Eric jamás hubiera imaginado. Pero más que eso, y esto era lo que le oprimía la garganta a Eric, Frank le había dado una prueba. La prueba de que había sido visto, la prueba de que había importado. Cada coche representaba años de trabajo, sacrificio y amor que Frank no podía expresar en palabras. Eric seguía sentado allí. Las carpetas estaban esparcidas por el escritorio cuando oyó cerrarse una puerta de coche fuera. Se oyeron pasos pesados que se acercaban. La puerta lateral, que Eric había dejado abierta, se abrió de par en par. Kenneth estaba en la entrada, recortado contra el sol de la mañana. Llevaba ropa informal cara, del tipo que costaba más que todo el guardarropa de Eric. Sus ojos se adaptaron a la penumbra del interior y luego se abrieron de par en par al ver los coches. ¿Qué demonios es todo esto? Eric se levantó lentamente y se colocó entre su hermano y los vehículos. Es lo que papá me dejó. Kenneth pasó junto a él, ignorándolo por completo, y se dirigió hacia el Shelby GT500. Lo rodeó lentamente, y su expresión pasó de la sorpresa al cálculo. Eric lo reconoció. Mira, el cerebro de promotor inmobiliario de Kenneth ya estaba trabajando, ya estaba evaluando el valor. Son reales, dijo Kenneth. No era una pregunta. Sí, tú sabías esto. Kenneth se volvió hacia él, con acusación en su voz. Por eso no luchaste por la casa. Sabías que estaban aquí. Los encontré ayer, dijo Eric. Igual que tú los estás encontrando ahora. Kenneth sacó su teléfono y empezó a hacer fotos, con el flash brillando en el oscuro garaje. Fotografió cada coche desde múltiples ángulos y luego se dirigió a la oficina, fotografiando las carpetas que Eric había dejado abiertas sobre el escritorio. Kenneth, para. ¿Tienes idea de lo que valen? La voz de Kenneth se elevó. ¿Alguna idea? Tengo las tasaciones aquí mismo. Kenneth cogió las carpetas y las leyó rápidamente. Eric observó cómo el rostro de su hermano pasaba por diferentes emociones. Conmoción, ira, algo que parecía casi dolor. 8 millones, dijo Kenneth con tono seco. Papá tenía 8 millones de dólares en este garaje y te lo dejó todo a ti. Tenía sus razones. ¿Sus razones? La risa de Kenneth era amarga. ¿Qué razones? Tú eres el que abandonó la universidad. Tú eres el que no puede mantener un trabajo más de un año. Vives en un apartamento encima de una maldita lavandería, Eric. Y papá te dejó millones, mientras que Greg y yo nos quedamos con una casa y unos terrenos. Eric sintió cómo la ira le subía por el pecho, ardiente y desconocida. Se había pasado toda la vida cediendo ante sus hermanos, aceptando sus juicios, admitiendo que sí, que era un fracasado, una decepción. Pero allí, de pie en el garaje de su padre, rodeado de pruebas del amor de Frank, algo cambió. Papá me lo dejó a mí porque así lo quiso, dijo Eric en voz baja, y me lo voy a quedar. Kenneth lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. No lo dices en serio, lo digo muy en serio. Eric, sé razonable. Esto no es justo para Greg y para mí. Somos familia. Debería dividirse en 3 partes. Papá no pensaba así. Papá no pensaba con claridad al final. La voz de Kenneth se volvió fría,
calculadora, tú lo sabes. Su corazón estaba fallando. Tomaba medicamento. ¿Quién sabe en qué estado mental se encontraba cuando hizo ese testamento? Su mente estaba bien. No puedes demostrarlo. En realidad, sí puedo. Su médico documentó las pruebas cognitivas hasta el final. Todo normal. Kenneth apretó la mandíbula. Ya has hablado con abogados, ¿verdad? Pequeño intrigante. Vete, Kenneth. Esto no ha terminado. Greg y yo impugnaremos el testamento. No puedes permitirte un abogado, hermanito. Llevaremos esto a los tribunales hasta que te ahogues en gastos legales. Tendrás que vender los coches solo para pagar a tus abogados, y luego lo repartiremos todo en 3 partes, como debería haber sido desde el principio. Eric se acercó a la puerta y la mantuvo abierta. Sal de mi garaje. Kenneth recogió las carpetas y se las colocó bajo el brazo. Quédate con las carpetas. Tengo fotos de todo lo que necesito. Nos veremos en los tribunales. Después de que Kenneth se marchara, Eric cerró la puerta con llave y se quedó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Sonó su teléfono. Era Annie, que llamaba desde casa de una amiga. Él le aseguró que todo iba bien, manteniendo la voz firme, pero no todo iba bien. Kenneth haría exactamente lo que había amenazado, y Eric no tenía ni idea de cómo iba a defenderse. Eric pasó el resto del sábado asegurando el garaje lo mejor que pudo. Compró un candado resistente en la ferretería y lo instaló en la puerta lateral. No era gran cosa, pero era algo. Las puertas del garaje estaban oxidadas y cerradas, y las ventanas eran demasiado altas y pequeñas para que alguien pudiera trepar por ellas fácilmente. El domingo por la mañana, se sentó a la mesa de la cocina con Annie. El diario de cuero estaba abierto entre ellos. Leyeron más entradas juntos, cada una de las cuales revelaba otra capa de la vida oculta de Frank. El patrón se hizo evidente. Cada hito importante en la vida de Eric había estado marcado por la compra o restauración de un coche. Compró el Corvette el año en que te graduaste en el instituto, dijo Annie, siguiendo con el dedo la entrada. Escucha esto. Eric ha cruzado hoy ese escenario y le he visto sonreír. Sonreír de verdad. Ahora es libre, o tan libre como cualquiera de nosotros. El motor del Corvette está reconstruido. La libertad merece un corazón fuerte que la impulse. Eric cerró los ojos. Recordó aquella graduación. Recordó haber buscado con la mirada entre el público y no haber visto a su padre. Recordó el pequeño dolor que le causó, aunque se dijo a sí mismo que no importaba, que de todos modos no esperaba que Frank fuera. Pero Frank había estado allí. Por supuesto que había estado. Y mira esto. Annie siguió pasando las páginas. Desde que nací, hoy pagué la factura del hospital. Eric nunca lo sabrá. No pasa nada. Algunos regalos se dan en silencio. El GT500 ya está terminado. 30 años de trabajo, desde el día en que él nació hasta el día en que nació su hija. Quizás eso signifique algo. Quizás. Quizás sea la única poesía que sé escribir. La voz de Annie se quebró en la última frase. Eric se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El abuelo nos quería, dijo ella. ¿De verdad? Sí, nos quería. El lunes por la mañana apareció un sobre de manila deslizado bajo la puerta del apartamento de Eric. Dentro había una carta formal con el membrete de un bufete de abogados caro, el bufete de Greg. A Eric se le hizo un nudo en el estómago mientras leía. La carta exigía una mediación sobre la herencia de Frank Holloway. Afirmaba que Frank no había estado en pleno uso de sus facultades mentales durante sus últimos meses, que el testamento reflejaba una influencia indebida y que la herencia debía dividirse en partes iguales entre los 3 hijos. El lenguaje era frío, clínico, adornado con términos legales que Eric apenas entendía. Al final, Greg había firmado con una floritura que no se parecía en nada al hermano que Eric recordaba de su infancia. Eric llamó al trabajo para decir que estaba enfermo, la primera vez que lo hacía en más de un año. Lou lo entendería. Luego empezó a hacer llamadas para encontrar un abogado que pudiera permitirse. Los 3 primeros a los que contactó le cotizaron honorarios de entre $5,000 y $10,000, dinero que Eric no tenía. El cuarto abogado se llamaba Zach Brennan. El nombre le sonaba familiar, y cuando el joven contestó al teléfono, Eric se dio cuenta de por qué. ¿El nieto de Lou Brennan? Eric preguntó. Así es. Mi abuelo mencionó que quizá llamarías. Dijo que trabajabas para él en la tienda de repuestos. Así es. ¿Te ha contado de qué se trata, brevemente? Una disputa por la herencia con tus hermanos. Soy bastante nuevo. Acabo de aprobar el examen de acceso al colegio de abogados el año pasado, pero echaré un vistazo a tu caso si quieres. Mis tarifas son más bajas que la mayoría porque, bueno, estoy empezando mi carrera. Quedaron esa tarde en el garaje. Zach no podía tener más de 26 años, llevaba gafas de montura metálica y un traje que le quedaba un poco grande, pero tenía una mirada penetrante y tomó notas cuidadosamente mientras Eric le explicaba todo. Zach examinó los coches con evidente aprecio
y luego estudió los documentos de autenticación y el testamento de Frank. Leyó varias entradas del diario que Eric le mostró, y su expresión se volvió pensativa. De acuerdo, dijo Zack finalmente. Esta es la situación. El testamento de su padre es irrefutable, está redactado en un lenguaje claro, ha sido debidamente atestiguado y notariado, y estas entradas del diario establecen su intención, sin lugar a duda. Pero sus hermanos aún pueden hacer que esto sea costoso y lleve mucho tiempo. El coste dependerá de hasta dónde lleguen. Podrían ser meses de procedimientos legales, declaraciones, audiencias, mociones. Aunque ganes, y vas a ganar, te va a costar dinero. Mis tarifas son razonables, pero los honorarios legales se acumulan rápidamente. Eric sintió el peso de todo ello sobre sus hombros. No puedo permitirme perder esto, no solo por el dinero, sino por lo que significa. Lo entiendo, dijo Zack, ajustándose las gafas. Mira, seré sincero contigo. Mi abuelo me habló de tu padre. Dijo que Frank Holley era uno de los buenos. Callado, pero bueno. Si estás dispuesto a trabajar conmigo, mantendré mis honorarios lo más bajos posible. Plan de pago, condiciones flexibles. Lo haremos funcionar. Eric se sintió aliviado. Gracias. No me des las gracias todavía. Tenemos trabajo que hacer. Lo primero es documentarlo todo. Fotografiar los coches, los diarios, todos los papeles. Guarda los originales en un lugar seguro, no aquí en el garaje. ¿Crees que Kenneth y Greg entrarían a robar? Creo que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Y 8 millones es mucha desesperación. Eric pasó los 2 días siguientes siguiendo las instrucciones de Zack. Fotografió cada página de cada diario, cada documento de autenticación, cada registro de servicio, hizo copias digitales y las guardó en la nube. Se llevó los diarios originales y los documentos más importantes a su apartamento y los escondió en una caja cerrada con llave debajo de su cama. El jueves por la tarde, volvió al garaje para comprobar que todo estaba en orden. El candado estaba intacto, pero cuando abrió la puerta, notó que algo no iba bien. Al principio no sabía qué era. Todo parecía igual, pero entonces se fijó en pequeños detalles. Una carpeta que estaba sobre el escritorio había sido movida ligeramente. Una de las puertas del coche que estaba cerrada ahora estaba abierta. Las marcas de polvo en el suelo mostraban huellas que antes no estaban allí. Alguien había estado dentro. A Eric le temblaban las manos mientras sacaba su teléfono y llamaba a Zack. Han entrado a la fuerza, dijo Eric, o han forzado la cerradura. No sé cómo, pero alguien ha estado aquí. ¿Falta algo? Eric lo comprobó rápidamente. Los coches seguían allí, intactos. Los documentos de autenticación seguían en el archivador, pero él ya había trasladado los originales, así que eran copias. No parecía faltar nada. No, pero sin duda han estado aquí buscando algo. Quizá tomando fotos, preparando su caso, dijo Zack con severidad, buscando pruebas que respalden sus afirmaciones. Necesita seguridad. No puedo permitirme seguridad. Entonces sé creativo. Habla con mi abuelo. Quizá él tenga alguna idea. El viernes por la mañana, Eric se presentó en la tienda de recambios de Brennan antes de su turno. Lou estaba detrás del mostrador, con las gafas puestas, revisando una factura. Levantó la vista cuando Eric entró. Zack me ha llamado, dijo Lou sin preámbulos. Me ha contado lo que está pasando. Siento meterte en esto. Lou hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. Tu padre era amigo mío. No era un amigo íntimo. Frank no tenía amigos íntimos, pero era un buen hombre. Honesto, justo. Se merece algo mejor que sus hijos, peleándose por lo que dejó. No se trata del dinero, dijo Eric. Bueno, sí, pero no. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Lou salió de detrás del mostrador. Escucha. Tengo unas cámaras de seguridad antiguas en la trastienda. Se activan con el movimiento. Podemos instalarlas en tu garaje. No impedirán que nadie entre, pero al menos sabrás quién lo hace. Lou, no puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Además, estoy jubilado y aburrido. Instalar cámaras me parece más interesante que ver la televisión durante el día. Esa tarde, Lou y Eric instalaron 4 cámaras alrededor del garaje. Una en cada esquina, todas con visión nocturna y sensores de movimiento que enviarían alertas al teléfono de Eric. No era un sistema profesional, pero era mejor que nada. Mientras trabajaban, Lou compartió historias sobre Frank que Eric nunca había oído. Cómo Frank había arreglado la camioneta de Lou gratis cuando la tienda de repuestos de Lou pasaba por dificultades en sus primeros años. Cómo Frank había recomendado discretamente a clientes a la tienda de Lou, ayudándole a construir su negocio sin pedir nada a cambio. Tu padre tenía un don, dijo Lou, ajustando el soporte de una cámara. No para las palabras, sino para ver lo que la gente necesitaba y dárselo sin hacer ruido. Eric pensó en las facturas del hospital que Frank había pagado de forma anónima, los coches restaurados en silencio, el amor expresado a través de acciones en lugar de palabras. Estoy empezando a entenderlo, dijo Eric.
Pasaron 2 semanas con un ritmo que parecía casi normal. Eric trabajaba en la tienda de repuestos, pasaba las tardes en el taller con Annie, y poco a poco empezó a sentir que aquel lugar le pertenecía. Limpiaban juntos, barriendo años de polvo, organizando herramientas, haciendo que el espacio volviera a parecer habitado. Annie sentía una curiosidad natural por los coches. Hacía preguntas que Eric no siempre podía responder sobre las especificaciones de los motores, las técnicas de restauración y la historia de cada modelo. Juntos, investigaron en Internet y aprendieron sobre los vehículos que Frank había pasado décadas perfeccionando. Fue durante una de esas tardes, mientras limpiaban el cromado del Shelby GT500, cuando Annie dijo algo que dejó a Eric helado. Conocí al abuelo Frank unas cuantas veces. Sin que él se diera cuenta, Eric dejó el trapo. ¿Qué? Preguntó Annie sin apartar la vista del coche, en voz baja. No te lo conté porque pensé que te enfadarías. Tú y el abuelo no hablaban mucho y no quería que se creara una situación incómoda. ¿Cuándo lo conociste? La primera vez fue cuando tenía 7 años. Había una exposición de arte en la escuela. ¿Te acuerdas? No pudiste venir porque tenías que hacer un turno doble. Me entristeció mucho. Pero entonces vino un hombre mayor y se quedó mucho tiempo delante de mis dibujos. Me dijo que eran preciosos. Luego me dijo, tu padre habla de ti todo el tiempo. Está muy orgulloso. A Eric se le hizo un nudo en la garganta. ¿Dijo eso? Sí. Le pregunté quién era, y me dijo que era un amigo tuyo, pero lo reconocí por una foto que tenías. Más tarde te pregunté por el abuelo, y me volviste a enseñar la foto. Era él. Tenía 7 años. No dijiste nada. Annie finalmente lo miró, con ojos incertos. Parecías triste cada vez que se mencionaba al abuelo. Pensé que tal vez te entristecería más saber que él vino a verme a mí y no a ti. Lo siento. Eric la abrazó. No tienes nada de qué sentirte triste. Nada. ¿Qué más? Lo mencionaste algunas veces. Mi feria de ciencias en 7º grado. Estabas allí, pero me ayudabas a preparar mi proyecto. Lo vi de pie junto a la puerta, mirando. Y vino a algunos de mis partidos de fútbol. Aparcaba su camioneta al fondo del aparcamiento y miraba desde allí. ¿Hablaste con él en esas ocasiones? Una vez, después de un partido de fútbol, cuando tenía 12 años, me acerqué a su camioneta y él bajó la ventanilla. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Luego dijo, dile a tu padre que estoy orgulloso de él. Es un buen padre, mejor de lo que yo jamás fui. Le pregunté por qué no te lo decía él mismo. Dijo, algunas conversaciones son más difíciles que otras. Eric se sentó en el suelo de cemento, abrumado. Frank había estado cuidando de Annie, de los dos todo este tiempo, presente pero invisible, cariñoso pero silencioso. Te quería, papá, dijo Annie sentándose a su lado, a su manera. Empiezo a darme cuenta de que esa tarde encontraron el segundo diario escondido bajo una tabla suelta del suelo, debajo del banco de trabajo. Este abarcaba desde 1996 hasta 2005, los años de la juventud de Eric, su matrimonio y el nacimiento de Annie. Las entradas eran más detalladas, más personales. Frank escribió sobre cómo veía la lucha de Eric, sobre cómo quería ayudarle pero no sabía cómo, sobre el divorcio en 2003 y la culpa que Frank sentía por ello. 14 de septiembre de 2003. La esposa de Eric le ha dejado hoy. Me llamó, con la voz quebrada. Dijo que no era suficiente, que no tenía suficiente éxito, que no era lo suficientemente ambicioso. Ella había encontrado a alguien mejor. Asterisco, asterisco. Quería decirle que el éxito no se mide en dinero o títulos, que ser amable y bondadoso en un mundo cruel requiere más valor que ascender en la escala corporativa, pero no pude encontrar las palabras. Nunca puedo. Asterisco, asterisco, le envié un cheque por $500. Le dije que era de un fondo de emergencia. Me lo devolvió. Demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Igual que yo. Asterisco, asterisco. La cobra está casi terminada. Cuando yo ya no esté, cuando vea estos coches, quizá lo entienda. Le fallé como padre, pero estos coches son su futuro. Cuando yo ya no esté, su seguridad, su prueba de que alguien creía que lo conseguiría, incluso cuando él no creía en sí mismo. Asterisco. La entrada estaba fechada pocos días después del divorcio de Eric. Tenía 25 años, vivía en un apartamento estudio y tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Entonces se sentía un fracasado, como si hubiera demostrado que todos tenían razón sobre él. Pero Frank pensaba de otra manera. Había visto algo en Eric que Eric no podía ver en sí mismo. El diario también contenía referencias a un acuerdo que Frank había hecho para mantener los impuestos sobre la propiedad del garaje después de su muerte. Varias entradas mencionaban a alguien llamado H.M. que había aceptado ayudar a gestionar ciertos detalles financieros. ¿Quién es H.M.? Preguntó Annie. No lo sé, respondió Eric. Pero ayudaron a papá a mantener este lugar a salvo. El misterio tendría que esperar. El lunes por la mañana,
Zach llamó con la noticia de que Kenneth y Greg habían presentado una moción formal ante el tribunal para invalidar el testamento de Frank. La vista preliminar estaba prevista para dentro de 3 semanas. Afirman que papá no era mentalmente competente, le dijo Eric a Annie esa noche, que yo lo manipulaba de alguna manera. Eso es una estupidez, dijo Annie con vehemencia. Apenas lo has visto en los últimos años. Lo sé, pero están desesperados. 8 millones de dólares hacen que la gente haga cosas desesperadas. Zach ya estaba preparando la defensa. Había solicitado los registros médicos de Frank a la consulta de su médico. El médico se había jubilado y se había mudado a Arizona, pero los archivos seguían allí. Zach condujo hasta la consulta él mismo, decidido a conseguir lo que necesitaban. Llamó a Eric esa noche, con emoción en su voz, y le dijo que había conseguido los registros. Tu padre se había hecho revisiones anuales hasta el final, pruebas de función cognitiva, exámenes del estado mental, todo normal. La última visita fue 3 meses antes de su muerte. Las notas del médico dicen, y cito textualmente, el paciente está en declive físico, pero mentalmente lúcido. Se discutió el arreglo del final de la vida. El paciente insiste en que su hijo menor herede el garaje y su contenido. Afirma en múltiples ocasiones que esta es su firme intención, y lo ha sido durante años. Eric se sintió aliviado, así que tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Además, los diarios establecen años de intención constante. Kenneth y Greg no tienen argumentos, pero lo van a intentar de todos modos. Esa misma semana, Eric descubrió el libro de contabilidad de Frank. Estaba escondido en un cajón con doble fondo en el escritorio. Eric lo encontró, porque estaba buscando un bolígrafo, y el cajón se atascó. Cuando tiró con fuerza, el panel inferior se soltó, revelando un delgado cuaderno de cuero debajo. El libro de contabilidad era meticuloso, y abarcaba desde 1985 hasta 2017. Cada centavo que Frank había ganado y gastado, documentado con su precisa caligrafía. Las entradas pintaban un cuadro de sacrificio que Eric nunca había imaginado. Frank había vivido de forma frugal, casi espartana, con la misma ropa durante años, saltándose comidas para ahorrar dinero, sin vacaciones, sin lujos, sin nada más que lo estrictamente necesario. Cada dólar sobrante se había destinado a los coches, pero también había otras entradas. Donaciones a familias locales, siempre anónimas, regalos de Navidad para los niños del refugio, para personas sin hogar, el alquiler pagado a una madre soltera que se enfrentaba al desahucio. Ayuda para la matrícula de estudiantes con dificultades. Una entrada de 2008 llamó la atención de Eric. Asterisk pagó 3 meses de alquiler a la familia Jenkins. El padre perdió su trabajo. 3 hijos. Le dijo al casero que era del fondo de la iglesia. $2,400 Asterisk. Otra de 2012 Asterisk regalos de Navidad para el refugio. 12 niños, de entre 4 y 14 años. $890, firmado por Papá Noel asterisco. Frank había ayudado a la gente de forma discreta y constante durante décadas, mientras acumulaba una colección para su hijo menor. Las últimas entradas de 2016 y 2017 documentaban el deterioro de la salud de Frank y el aumento de las facturas médicas, pero una línea destacaba sobre las demás. Asterisco facturas médicas por valor de $34,000. No tocaré los coches. Ya no son míos, son suyos. Asterisco Eric se sentó en la oficina esa noche, abrió el libro de contabilidad y finalmente comprendió completamente a su padre. Frank había vivido toda su vida al servicio de los demás, de sus clientes, de su comunidad y especialmente de sus hijos. Los coches no eran solo vehículos, eran décadas de sacrificio hecho tangible. La audiencia preliminar estaba prevista para un martes por la mañana a principios de junio. Eric se tomó el día libre en el trabajo, se puso su único traje, el mismo que había llevado al funeral, y se reunió con Zach fuera del juzgado del condado a las 8:30. Kenneth y Greg llegaron 10 minutos más tarde en el BMW de Greg, acompañados por un abogado que Eric reconoció de los anuncios de televisión. Calvin Preston, socio principal de Preston & Associates, conocido por ganar grandes indemnizaciones y cobrar honorarios aún mayores. No están jugando, murmuró Zach. Dentro de la sala, Eric se sentó en la mesa de la defensa, aunque le resultaba extraño pensar que estaba defendiendo algo, pero eso era lo que decía el papeleo. Kenneth y Greg se sentaron al otro lado del pasillo con Preston, sin mirar a Eric, ni una sola vez. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Barbara Hendricks. Tenía fama de dictar sentencias sensatas y de tener poca paciencia con los casos frívolos. Eric esperaba que eso jugara a su favor. Preston presentó su caso primero. Era hábil y refinado, y describió a Frank como un anciano confundido, cuyo juicio se había visto afectado por la medicación y la enfermedad. Sugirió que Eric lo había visitado con más frecuencia al final,
lo cual era cierto. Eric lo había hecho, y dio a entender que se trataba de manipulación más que de preocupación. La decisión del testador de dejar toda su herencia a un hijo, excluyendo a los demás que habían alcanzado el éxito convencional, sugiere un juicio deteriorado, argumentó Preston, especialmente cuando ese hijo tiene un historial de inestabilidad financiera y negocios fallidos. Eric sintió que se le enrojecía el rostro. La descripción le dolió, aunque había oído cosas peores directamente de sus hermanos. Preston llamó a Kenneth a declarar. Kenneth describió a su padre como una persona cada vez más olvidadiza, que se confundía con facilidad, alguien que no debería haber tomado decisiones financieras importantes. ¿Parecía su padre reconocerle durante su última visita?, preguntó Preston. Me llamó 2 veces por el nombre de mi hermano, dijo Kenneth. En un momento dado, pensó que era 1995. No era él mismo, era una mentira. Eric sabía que era una mentira, pero Kenneth la dijo con suavidad, con la vacilación justa para parecer reacio. Greg testificó a continuación, más mesurado, pero igualmente perjudicial. Habló de los medicamentos de Frank, de sus estancias en el hospital, de su deterioro físico. Hizo que pareciera que su padre apenas había estado consciente al fin. Entonces Zach se levantó para defender. Presentó primero los registros médicos de Frank, explicando al juez cada prueba cognitiva, cada nota del médico que confirmaba su competencia mental. Las pruebas eran claras y documentaban que Frank había estado lúcido hasta el final. Su señoría, dijo Zach, el testimonio del demandante contradice directamente las pruebas médicas. Varios médicos examinaron al señor Holay y lo encontraron plenamente competente. Luego vinieron los testigos de carácter. Lou Brennan fue el primero. Habló de Frank con tranquilo respeto, describiendo años de amistad y relaciones comerciales. Frank hablaba de que esos coches eran para Eric. Lou testificó. Lo dijo durante años. No fue una decisión de última hora. Lo había estado planeando desde que nació el niño. La señora Chen, la anciana vecina que vivía cerca del garaje, habló a continuación. Tenía más de 80 años y su voz era suave pero firme. Frank me arregló el coche gratis cuando murió mi marido. Dijo. No podía permitirme las reparaciones. Nunca me cobró nada. Y me dijo que esto fue hace unos 5 años. Me dijo que su hijo menor necesitaba la seguridad que él nunca había tenido al crecer. Dijo que se estaba asegurando de que Eric estuviera bien cuidado. Vernon Hayes testificó que Frank le enseñaba a su hijo mecánica básica, sin cobrarle nunca por las clases, siempre paciente y con la mente clara. El señor Hayes Zach preguntó, ¿en sus interacciones con Frank Holloway, alguna vez le pareció confuso o con alguna discapacidad? Nunca. Ese hombre fue muy perspicaz hasta que el cáncer se lo llevó. Sabía exactamente lo que hacía, siempre. Preston intentó desacreditar a los testigos durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que eran amigos parciales que intentaban ayudar a Eric, pero sus testimonios se mantuvieron firmes, coherentes y creíbles. Finalmente, Zach llamó a Eric al estrado. Eric tenía las manos sudorosas mientras prestaba juramento. Nunca se había sentido cómodo hablando en público. Siempre había sido el callado que dejaba que otros hablaran. Pero mientras se sentaba en la silla de los testigos, pensó en su padre, en las décadas de silencio de Frank, en su incapacidad para expresar lo que sentía. Eric no cometería ese error. Señor Holloway, comenzó Zach con suavidad, cuéntele al tribunal cómo descubrió la colección de su padre. Eric describió aquella primera noche, cuando retiró las lonas y encontró los diarios. Mantuvo la voz firme y objetiva. Luego, Zach le pidió que leyera en voz alta una de las entradas del diario de Frank. Eric sacó la fotocopia que habían preparado. Se le quebró la voz al leer las palabras de su padre sobre la compra del Corvette, sobre ver a Eric graduarse, sobre estar orgulloso pero incapaz de decirlo. La sala quedó en silencio cuando terminó. Señor Holloway, dijo Zach, sus hermanos sugieren que usted manipuló a su padre. ¿Lo hizo? No, apenas lo conocía. La voz de Eric era ahora más firme. Eso es lo que lamento. No lo visitaba lo suficiente. No lo llamaba lo suficiente. Pensaba que no le importaba. Así que dejé de intentarlo. Me equivoqué. Pero nunca le pedí nada. Nunca esperé nada. ¿Qué piensa hacer con esta colección? Honrarla, dijo Eric simplemente. Mi padre pasó 30 años construyendo algo significativo. Lo hizo por mí, pero también lo hizo porque era un trabajo hermoso. No voy a dejar que eso desaparezca. El interrogatorio de Preston fue agresivo, tratando de pintar a Eric como alguien desesperado económicamente, sugiriendo que la herencia era demasiado conveniente. ¿No es cierto que vive al día, señor Holay? Sí. ¿Y no es cierto que ganará millones con esta herencia si la vendo? Sí. Entonces, ¿tiene una importante motivación económica para afirmar que su padre quería que fuera solo para usted? Eric miró a Preston y luego a sus hermanos. Kenneth lo observaba con fría calculadora. La expresión de Greg era más difícil de descifrar.
Tengo una importante motivación emocional, dijo Eric en voz baja. Estos coches no son solo dinero para mí, son la voz de mi padre. Son él diciéndome por fin lo que no pudo decirme cuando estaba vivo. Si cree que cambiaría eso por dinero, es que no entiende nada de lo que esto significa. La sala volvió a quedar en... Incluso Preston pareció quedarse momentáneamente sin palabras. La jueza Gris decretó un breve receso y luego regresó con su decisión. Revisaría todas las pruebas y emitiría un fallo en el plazo de una semana. Se levantó la sesión. Fuera, Kenneth alcanzó a Eric en las escaleras del juzgado. Buena actuación ahí dentro, dijo Kenneth, muy conmovedora. No fue una actuación. Todo es una actuación, hermanito. Solo que tú eres mejor interpretando a la víctima de lo que yo pensaba. Kenneth, ¿por qué haces esto? No se trata del dinero, ya eres exitoso. Se trata de principios, dijo Kenneth. ¿De justicia? De no dejar que la confusión de papá arruine lo que debería haberse dividido en partes iguales. No estaba confundido. Tú lo sabes. La máscara de Kenneth se resbaló por un momento, y Eric vio algo debajo. No era exactamente codicia, sino dolor. Un viejo dolor enterrado en lo más profundo. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, dijo Kenneth. Ni una sola vez, pero al parecer a ti te lo decía todo el tiempo. En esos diarios, en esos coches, todo giraba siempre en torno a ti. Eso no es cierto. Guárdatelo para el juez, dijo Kenneth, y se marchó. Eric se quedó en los escalones, comprendiendo poco a poco. Se trataba de tres hermanos que nunca habían aprendido a hablar tratando de descifrar a un padre que nunca había aprendido a hablar con ellos. Y en algún lugar de ese silencio, todo se había roto. La semana de espera se hizo interminable. Eric siguió con su rutina en el trabajo, reponiendo estantes y ayudando a los clientes, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba noticias de Zack. Cada vez era otra cosa. Una llamada spam, un mensaje de Annie, cualquier cosa menos la sentencia. El jueves por la tarde, él y Annie estaban en el garaje, organizando las herramientas de Frank cuando Eric encontró el sobre. Estaba metido detrás de la foto familiar enmarcada que había en el escritorio de la oficina, amarillento por el paso del tiempo y sellado con cinta adhesiva que se había vuelto quebradiza. En la parte delantera se leía, con la letra de Frank, para Eric, cuando esté preparado. A Eric le temblaban las manos mientras lo abría con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, con fecha de una semana antes de la muerte de Frank. La letra era más temblorosa que en los diarios, pero aún legible. Annie se acercó y leyó por encima del hombro de Eric, mientras él leía en voz alta. Asteris, hijo, si estás leyendo esto es que ya no estoy. Lo siento. No por morir, que todos moriremos algún día, sino por no decirte estas cosas mientras aún podía mirarte a los ojos. Asterisco, asterisco. Tengo que hablarte de mi padre. Tu abuelo era un hombre duro. Creía que el amor se demostraba a través de la disciplina, empujándote a ser mejor, aunque eso te hiciera daño. Nunca dijo que estaba orgulloso, nunca dijo que me quería. Crecí pensando que así era como debían ser los padres. Asterisco, asterisco. Cuando vosotros llegasteis, me aterrorizaba. Me aterrorizaba ser como él, duro, exigente, imposible de complacer. Así que tomé el camino contrario. Me mantuve distante. Pensé que si mantenía la distancia entre nosotros, no podría haceros daño como él me hizo a mí. Asterisco, asterisco. Ahora veo que la distancia causa su propio tipo de dolor. Quizás un dolor peor, porque al menos la dureza de mi padre demostraba que se preocupaba lo suficiente como para intentarlo. Mi silencio probablemente se percibía como indiferencia. Eso nunca fue cierto. Asterisco, asterisco. Los coches. Los reconstruí como deseaba poder reconstruir nuestra relación. Cada motor que desmontaba y volvía a montar era un intento por comprender cómo arreglar lo que se había roto entre nosotros. Cada panel que restauraba a su estado perfecto era un deseo de poder restaurar los años que habíamos perdido. Asterisco, asterisco. Esto es lo que necesito que sepas. Nunca fuiste la decepción que estoy seguro que sentías. Siempre fuiste el hijo del que más orgulloso estaba, porque te convertiste en el hombre que yo no pude ser. Estás presente con Annie de una manera que yo nunca estuve contigo. Eres amable en un mundo que premia la dureza. Estás ahí, y eso importa más que cualquier éxito que hayan logrado tus hermanos. Asterisco, asterisco. El garaje es tuyo. Los coches son tuyos. Pero más que eso, ten en cuenta esto. Te quería. Simplemente no sabía cómo demostrártelo. Hasta que fue demasiado tarde. No cometas mis errores. Dile a Annie que la quieres. Dilo en voz alta. Dilo a menudo. Las palabras importan más de lo que yo jamás comprendí. Asterisco, asterisco. Si necesitas vender los coches para darle un futuro, hazlo. Pero si puedes conservarlos, siempre te recordarán que alguien creía en ti, incluso cuando tú no creías en ti mismo. Asterisco. Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo he estado. Asterisco, asterisco. Tu padre, Frank. Asterisco.
Eric ya no podía ver la página a través de sus lágrimas. Annie también lloraba, con los brazos alrededor de él. Se sentaron juntos en la oficina de Frank, abrazados, con la carta que había esperado años para ser encontrada. Te quería mucho, susurró Annie, pero no sabía cómo decírtelo. Lo sé, logró decir Eric. Por fin lo sé. Se quedaron allí sentados hasta que las lágrimas cesaron, hasta que el dolor se transformó en otra cosa. No exactamente paz, pero sí comprensión. Eric dobló la carta con cuidado y la volvió a meter en el sobre. Esta se enmarcaría y se colgaría aquí, en la oficina donde Frank la había escrito. La sentencia se dictó al día siguiente. Zack llamó al mediodía, con voz jubilosa. Habíamos ganado. La juez había confirmado el testamento en su totalidad. La moción de Kenneth y Greg había sido desestimada con perjuicio. No podían volver a presentarla. Eric tuvo que sentarse. Habíamos ganado. La opinión escrita de la jueza era clara. Ella dijo, y cito textualmente, la intención del testador queda muy clara a través de la documentación que abarca décadas. Su donación fue deliberada, significativa y legalmente válida. El tribunal no encuentra pruebas de capacidad disminuida o influencia indebida. El testamento se mantiene tal y como está redactado. Se había acabado. El garaje y todo lo que había en él era legal y definitivamente suyo. Eric llamó a Annie inmediatamente. Ella gritó de alegría, tan fuerte que él tuvo que alejar el teléfono de su oído. Luego se sentó en su coche, fuera de la tienda de repuestos, y dejó que la realidad se asentara. Había ganado. Los coches eran suyos, el garaje era suyo, el legado de Frank estaba asegurado, pero la victoria le parecía vacía de alguna manera. Pensó en Kenneth en las escaleras del juzgado, en el dolor que se escondía tras la ira de su hermano, en el silencio de Greg, en su negativa a siquiera mirarle a los ojos. Esa noche, Eric se reunió con Zack para revisar los últimos trámites. Cuando estaban terminando sonó el teléfono de Zack. Contestó. Escuchó un momento y luego le pasó el teléfono a Eric. Es Greg. Quiere hablar contigo. Eric tomó el teléfono con recelo. Hola Eric, soy Greg. ¿Podemos vernos mañana? Solo nosotros dos. Tengo algo que necesitas ver. ¿Qué es? Encontré algo en la chaqueta de trabajo de papá. La que me diste en la oferta de liquidación. Creo que debemos verlo juntos. Acordaron reunirse en el garaje el sábado por la mañana. Eric pasó la noche del viernes preguntándose qué había encontrado Greg, pero no podía imaginar qué podía ser tan importante como para que su hermano se pusiera en contacto con él. El sábado por la mañana, Greg llegó solo, con una pequeña llave de latón en la mano. Parecía diferente de alguna manera, más viejo, cansado, menos seguro de sí mismo. Esto estaba cosido en el forro de la chaqueta, dijo Greg sin preámbulo. Casi se me pasa por alto. Llevé la chaqueta a la tintorería y lo encontraron cuando revisaron los bolsillos. Eric examinó la llave. Era vieja, ornamentada con la inscripción First National Bank, caja 247. Una caja de seguridad. Sí, lo comprobé con el banco. Papá la alquiló en 1988. Como ejecutivo del Estado, puedes acceder a ella, pero pensé que, dadas las circunstancias, quizá deberíamos abrirla juntos. Eric estudió el rostro de su hermano, buscando el ángulo, la manipulación, pero Greg solo parecía triste. ¿Por qué?, preguntó Eric. Porque creo que papá quería que la encontráramos. De lo contrario, ¿por qué coserla en una chaqueta que sabía que yo me llevaría? Podría haberla puesto con los coches, con los diarios, pero no lo hizo, pensó Eric. Vale, vamos. En el banco, firmaron los formularios necesarios y los llevaron a una sala privada. Sacaron la caja y la colocaron sobre la mesa entre ellos. Eric utilizó la llave y se abrió la tapa. Dentro había más sobres, documentos y cartas. Eric sacó el primer sobre. Estaba marcado como escritura de propiedad. La escritura era de la propiedad del garaje, pero también incluía 8 acres adyacentes que Eric no conocía. Frank había comprado el terreno poco a poco durante 30 años, pieza a pieza. Había una carta adjunta. El terreno es para ampliar. Construye algo más grande que lo que yo hice. 8 acres, dijo Greg en voz baja. Vale unos 400,000, más el garaje. Pero Eric ya estaba abriendo el siguiente sobre, el que tenía el nombre de Greg. La carta de Greg era personal, más de lo que Eric esperaba. Asterisco Greg, te empujé hacia el derecho porque pensaba que el éxito te haría feliz. Ahora veo que te alejé de ti mismo. Siempre te preocupaste por complacer a todo el mundo, por cumplir todas las expectativas. Quería decirte que está bien querer algo diferente. Está bien sentirse inseguro. La verdadera riqueza se mide en relaciones, no en logros. Espero que encuentres lo que realmente importa. Asterisco. A Greg le temblaban las manos mientras leía. Tenía los ojos húmedos cuando terminó. Lo sabía, dijo Greg. Sabía que no era feliz. Había una tercera carta marcada para Kenneth y una cuarta marcada como historia completa. Deberíamos traer a Kenneth, dijo Eric.
Él también tiene que ver esto. Greg asintió y sacó su teléfono. Lo llamaré. Kenneth llegó 45 minutos más tarde, todavía con su ropa de golf de fin de semana, con expresión cautelosa. Miró a Eric y a Greg como si esperara una emboscada. ¿De qué se trata? Caja de seguridad. Greg dijo, papá nos dejó cartas a todos. Tienes que leer la tuya. Kenneth tomó el sobre marcado con su nombre y lo abrió lentamente. Eric y Greg observaron mientras su hermano mayor leía las palabras de Frank. Kenneth apretó la mandíbula y sus ojos se movieron de un lado a otro por la página. Cuando terminó, dobló cuidadosamente la carta y la volvió a meter en el sobre. No me conocía en absoluto, dijo Kenneth, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué decía?, preguntó Eric. Kenneth se quedó en silencio durante un largo rato. Luego leyó en voz alta, con voz áspera. Kenneth, siempre has estado muy seguro de ti mismo. Yo admiraba eso. Ojalá tuviera una mínima parte de tu confianza. Pero, hijo, no confundas la confianza con la realización personal. No midas tu valía por las propiedades que posees o los negocios que cierras. La verdadera riqueza se mide en personas, no en cosas. Veo que estás construyendo un imperio, pero me pregunto si estás construyendo una vida. Espero que encuentres la diferencia antes de que sea demasiado tarde. Kenneth dejó la carta sobre la mesa. Pensaba que yo estaba vacío, hueco. No. Greg dijo que estaba preocupado por ti. Hay una diferencia. Eric abrió el sobre marcado como historia completa. Dentro había varias páginas mecanografiadas, un documento exhaustivo que enumeraba todos los coches de la colección, su procedencia, su historial de restauración y su valor actual. Pero además contenía una sección titulada Ayuda prestada anteriormente. Eric leyó en voz alta, con una voz cada vez más baja a medida que avanzaba. El documento detallaba la ayuda económica que Frank había prestado a cada uno de sus hijos sin que ellos lo supieran. El déficit de $15,000 en la matrícula universitaria de Kenneth, pagado de forma anónima cuando su beca se esfumó en su tercer año. El alquiler de la primera oficina de Greg, cuando comenzó su práctica jurídica, $8,000 prestados y nunca cobrados. Las facturas del hospital por el parto prematuro de Annie, $12,000 pagados directamente al hospital. Pensaba que me había ganado esa beca, dijo Kenneth con rotundidad. Pensaba que había trabajado horas extras en el campus y lo había ahorrado. Y yo pensaba que había pagado el alquiler de mi oficina, añadió Greg. Apenas llegué a fin de mes durante mi primer año, excepto que no fue así. Al parecer, Eric miraba fijamente la página. Él pagó las facturas del hospital de Annie. Nunca lo supe. Pasé años sintiéndome culpable por no poder pagarlas yo mismo. El documento continuaba con una nota al pie. Asterisco. Ayudé porque eso es lo que hacen los padres. No por gratitud, sino porque os quería, chicos. El dinero procedía de trabajos extra, sacrificios y ahorros cuidadosos antes de que comenzara la recaudación. Cada uno de vosotros tuvo mi apoyo cuando más lo necesitaba. Eric se queda con los coches porque ahora es quien más los necesita, pero todos vosotros tuvisteis mi ayuda cuando más la necesitabais. Hice lo que pude cuando pude por cada uno de vosotros. La habitación quedó en silencio. 3 hermanos procesando décadas de malentendidos. Nos ayudó a todos, dijo Eric finalmente, solo que de forma diferente. ¿Por qué no nos lo dijo?, preguntó Kenneth. Y por primera vez desde el funeral, sonaba vulnerable en lugar de enfadado. Porque él no era así, dijo Eric. Mostraba su amor a través de acciones, arreglando cosas, dando en silencio. Greg sacó otro documento de la caja, un plano dibujado a mano, detallado y profesional. Eric lo extendió sobre la mesa. Era un plano arquitectónico para una instalación de restauración de automóviles a gran escala. 3 zonas de trabajo, almacén climatizado, espacio de oficinas, sala de espera para clientes, departamento de repuestos. En la parte superior, con la letra de Frank, Holloway & Sons Restoration, restauración de Holloway e hijo. La fecha de los planos era 6 meses antes de la muerte de Frank. Había una nota adjunta. Si están leyendo esto juntos, es que lo han entendido. Construyan esto juntos. Cada uno de ustedes tiene algo que el negocio necesita. Kenneth, tú entiendes de desarrollo inmobiliario, de operaciones comerciales. Greg, tú sabes de leyes, contratos, estructuras. Eric, tú tienes el corazón y las manos. Por separado, están incompletos. Juntos, son lo que siempre esperé que llegaran a ser, hermanos. Kenneth se sentó pesadamente. Él lo planeó. Sabía que pelearíamos por ello. Sabía que tendríamos que resolverlo, corrigió Greg. Él orquestó una reunión. Eric miró a sus hermanos. Los miró de verdad, quizá por primera vez desde que eran niños. Kenneth, siempre el triunfador, impulsado por la necesidad de demostrar su valía, que aparentemente siempre había sentido, que se ponía en duda. Greg, el prudente, desempeñando un papel que creía que se esperaba de él. Y Eric, el callado, convencido de que era la decepción.
Todos se equivocaban, unos de otros. Todos se equivocaban con Frank. Quería que construyéramos esto juntos, dijo Eric. Un centro de restauración. Usando su colección como base, Kenneth se rió, pero no era su habitual risa desdeñosa. Eso es una locura. Apenas podemos soportar estar en la misma habitación. Ahora estamos en la misma habitación, señaló Greg. Porque estamos leyendo el sentimiento de culpa de un hombre muerto, Kenneth, dijo Eric en voz baja. ¿Por qué luchaste realmente por los coches? No era solo por el dinero. La fachada de Kenneth se resquebrajó. Porque te dejó algo significativo. A mí me dejó dinero. Greg recibió tierras. Pero tú recibiste su corazón, su trabajo, su historia. Y me di cuenta de que me conocía tan bien como decía en su carta. Sabía que yo lo medía todo en dólares. Sabía que eso era todo lo que veía. Eso no es todo lo que eres, dijo Eric. No es así. Me he pasado toda la vida acumulando propiedades, inversiones, éxitos. Pero cuando murió papá, cuando estaba en su funeral, no pude pensar en una sola conversación significativa que hubiéramos tenido en la última década. Ni una sola. ¿Y sabes qué fue lo peor? No podía recordar si alguna vez le había dicho que le quería. La voz de Greg era suave. Yo tampoco puedo recordar. Quiero decir, si alguna vez lo dije. Eric pensó en la carta de Frank, en el arrepentimiento de su padre por las palabras que no había dicho. El patrón se repetía generación tras generación. Podríamos cambiar eso, dijo Eric. Podríamos construir lo que él quería. No solo un negocio, sino una familia. No es demasiado tarde. ¿Confiarías en nosotros?, preguntó Kenneth. Después de todo lo que te hemos hecho pasar, sois mis hermanos. Papá creía que podíamos trabajar juntos. Quizás es hora de demostrar que tenía razón. Greg estudió el plano. Se necesitaría mucho capital, préstamo para la construcción, equipamiento, permisos. Estamos hablando de unos 800,000, quizá más. Tengo inversores, dijo Kenneth lentamente, contactos en el sector inmobiliario. Podríamos conseguir la financiación y yo me encargaría de la constitución de la sociedad, la estructura legal y los contratos, añadió Greg. Todos se miraron. La posibilidad flotaba en el aire entre ellos. Esto es una locura, dijo Kenneth. Una completa locura, coincidió Greg. Es idea de papá, dijo Eric. Kenneth cogió el plano y lo estudió con más detenimiento. Holloway e hijos, 3 talleres. Realmente lo había pensado bien. Tuvo 30 años para pensarlo, dijo Greg, mientras construía coches y nos veía separarnos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Eric. Kenneth dejó el plano sobre la mesa. Lo intentamos de verdad. No por el dinero, ni por el negocio, sino porque tal vez, solo tal vez, papá entendió algo que nosotros no, que juntos somos mejores que separados. Greg extendió la mano a Eric. Socios. Eric la tomó. Socios. Kenneth dudó. Luego colocó su mano sobre las de ellos. Socios, que Dios nos ayude a todos. Por primera vez en décadas, los 3 hermanos Holloway estaban juntos, unidos por algo más que la obligación o el dolor. El último regalo de su padre no fueron los coches, ni la tierra, ni el dinero. Fue este momento, esta elección, esta oportunidad de convertirse en lo que nunca habían sido, una familia. La asociación comenzó de forma tentativa, 3 hermanos que apenas sabían cómo hablar entre ellos, tratando de construir algo que requería una comunicación constante. Se reunían 2 veces por semana en el garaje, por las tardes después del trabajo, extendiendo el plano de Frank sobre el capó del Shelby GT500 y haciendo planes. Kenneth aportó su perspicacia para los negocios, haciendo cálculos y proyecciones con la misma intensidad que ponía en sus negocios inmobiliarios. Greg investigó el análisis de mercado, estudió la industria de la restauración de coches clásicos e identificó su nicho en la parte superior del Medio Oeste. Eric lo absorbió todo, aprendiendo el lado empresarial mientras mantenía su conexión con el corazón mecánico de todo ello. Annie asistió a muchas de estas reuniones, tomando notas y haciendo preguntas que a menudo iban al grano de sus discusiones. Se convirtió en su mediadora no oficial, la única persona a la que los 3 hermanos escuchaban cuando surgían tensiones. Y las tensiones aumentaron. Su primer gran desacuerdo se produjo a las 3 semanas de empezar a planificar. Kenneth quería una expansión agresiva, múltiples ubicaciones en 5 años, oportunidades de franquicia, el máximo potencial de crecimiento. Podríamos ser una cadena regional, dijo Kenneth, señalando sus modelos de ingresos previstos. 3 ubicaciones para el segundo año, 5 para el cuarto. El mercado está ahí. Eso no es lo que quería papá, contó Eric. Él quería calidad, concentración, una instalación bien hecha. Papá está muerto, Eric. Estamos construyendo esto ahora para el futuro. Greg intentó mediar. ¿Qué tal una expansión mesurada? Empezar con un centro, demostrar que el concepto funciona, y luego considerar ubicaciones adicionales. Kenneth negó con la cabeza.
Eso es ir a lo seguro. Tenemos que ser audaces. La audacia es lo que hace que los negocios fracasen, dijo Eric. Tenemos que ser prudentes. Estaban en un punto muerto. Kenneth se levantó y empezó a dar vueltas, frustrado. Quieres mantener esto pequeño porque tienes miedo. Miedo al éxito. Miedo a correr riesgos. Por eso nunca has. Se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué? Nunca hay que. La voz de Eric era tranquila. Triunfado. Llegado a ser alguien. Adelante, Kenneth. Di lo que siempre has pensado. Kenneth lo miró a los ojos. No iba a decir eso, pero tú lo pensabas. No. Iba a decir que por eso nunca te has permitido querer más. Te has pasado toda la vida jugando sobre seguro, tomando el camino más fácil. Eres capaz de más, Eric. Siempre lo has sido, pero no te permites creerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. No era exactamente un insulto, tampoco era un cumplido. Querer más no es lo mismo que ser más. Eric dijo, papá me enseñó que podría haber ampliado su taller hace años. Tuvo la oportunidad, pero lo mantuvo pequeño, porque así podía controlar la calidad. Todos los coches que salían de su taller eran perfectos. Eso le importaba más que ganar más dinero. Kenneth empezó a discutir, pero se detuvo. Miró el plano y las cuidadosas anotaciones de Frank, y algo cambió en su expresión. Tienes razón, dijo finalmente. Odio que tengas razón, pero eres una instalación bien hecha. Calidad por encima de cantidad. Eric parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero yo puedo diseñar las operaciones comerciales a mi manera. Trato hecho. Trato hecho. Era una pequeña victoria, pero se sentía significativa. Estaban aprendiendo a comprometerse, a escucharse mutuamente. El siguiente reto era la financiación. Necesitaban capital, mucho capital, costes de construcción, equipamiento, gastos operativos iniciales. Sus recursos combinados no eran suficientes. Kenneth sugirió vender 2 coches de la colección como capital inicial. Eric se negó inmediatamente. Ni hablar. Papá quería que se conservaran. Papá quería un negocio. Necesitamos capital para construirlo. Tiene que haber otra manera. Greg intervino. Existen los préstamos comerciales. Presentamos un plan de negocio sólido a los bancos. Conseguir financiación basada en proyecciones y garantías. ¿Qué garantías?, preguntó Eric. El terreno, el garaje existente y nuestras garantías personales, respondió Kenneth frunciendo el ceño. Las garantías personales significan que, si el negocio fracasa, somos personalmente responsables. Sí. Lo que significa que más nos vale no fracasar. Pasaron semanas preparando un plan de negocio completo, con estudios de mercado, análisis de la competencia, proyecciones de ingresos y desgloses de costes. Greg redactó la estructura legal y la sociedad de responsabilidad limitada con participaciones iguales, y definió las funciones y responsabilidades. La agente de préstamos del Millbrook Community Bank se mostró escéptica. Era una mujer de unos 50 años, llamada Patricia Winters, y revisó su propuesta con una mirada aguda que no se le escapaba nada. 3 hermanos que, según ustedes mismos admiten, no han trabajado juntos antes, dijo, solicitando $600,000 para poner en marcha un negocio de servicios de lujo en una ciudad de 8,000 habitantes. ¿Entienden por qué me preocupa? Entendemos el riesgo, dijo Kenneth, pero el análisis de mercado lo demuestra. He leído su análisis de mercado. Es exhaustivo. Incluso impresionante. Pero las empresas fracasan por razones que van más allá de las condiciones del mercado. Fracasan porque los socios no pueden trabajar juntos. Fracasan por conflictos personales y mala comunicación. También somos conscientes de ese riesgo, dijo Greg. Patricia miró a Eric, que había permanecido en silencio. Señor Holley, usted es quien más tiene que perder aquí. Estamos utilizando su herencia como garantía. Si esto fracasa, perderá todo lo que su padre construyó. ¿Le parece bien? Eric pensó en Frank, en el proyecto, en la carta en la que les instaba a construir juntos. Mi padre asumió riesgos, dijo Eric. Pasó 30 años construyendo algo que nadie conocía, creyendo que algún día sería importante. Esta es mi oportunidad de demostrar que tenía razón, sobre los coches, sobre el negocio, sobre nosotros. Así que sí, estoy de acuerdo con el riesgo. Patricia lo estudió durante un largo momento, y luego asintió. Necesitaré documentación adicional, declaraciones financieras personales de los 3, tasaciones actualizadas de los vehículos, planos arquitectónicos de las instalaciones, y necesitarán un 20% de entrada. Son $120,000. No tenían $120,000. Esa noche, sentados en el garaje, la realidad de su situación se apoderó de ellos. Habían llegado tan lejos, habían cobrado impulso, habían empezado a creer que la visión de Frank era posible, pero se habían topado con un... Podríamos pedir una segunda hipoteca, sugirió Greg. Entre los 3, quizá podríamos reunir lo suficiente. Kenneth negó con la cabeza.
He agotado mi crédito con las recientes inversiones inmobiliarias. Puedo aportar como mucho 30,000. Yo puedo aportar 40,000 si liquido algunas inversiones, dijo Greg. Eric hizo los cálculos. 70,000. Faltan 50,000. Yo tengo 15,000 en ahorros, dijo Eric. Todo mi fondo de jubilación, pero incluso con eso, nos faltan 50,000. Se quedaron sentados en un silencio frustrado. A la mañana siguiente, Lou Brennan entró en el garaje con un cheque en la mano. He oído que necesitáis capital para invertir, chicos, Lou dijo. 50,000. Me apunto. Eric se quedó mirando el cheque. Lou, no podemos pedirte que te arriesgues. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Tu padre era un buen hombre. Por fin estáis actuando como hermanos. Vale la pena invertir en eso. Le entregó el cheque a Eric. Además, os he visto trabajar durante 5 años. Sois sólido. Haréis que esto funcione. Durante la semana siguiente ocurrió algo extraordinario. La señora Chen apareció con $5,000. Frank me ayudó cuando lo necesitaba. Ahora yo ayudo a sus hijos. Vernon Hayes organizó una recaudación de fondos en la comunidad. Las empresas locales contribuyeron. Los mecánicos jubilados que conocían a Frank donaron lo que pudieron. Al final de la semana, habían recaudado $85,000 de los colaboradores de la comunidad. Lo hemos conseguido, dijo Greg mirando el extracto de la cuenta. Kenneth parecía incómodo. Toda esta gente cree en nosotros. ¿Y si les fallamos? Entonces les fallaremos, dijo Eric. Pero fracasamos al intentar construir algo significativo. Eso es mejor que no intentarlo nunca. 6 meses de construcción transformaron el terreno baldío junto al garaje de Frank en algo extraordinario. Se renovó el edificio original, se restauró su exterior desgastado y se repintó y colgó con orgullo el letrero de Frank. La nueva instalación se levantó junto a él, moderna, espaciosa, con 3 talleres climatizados y una sala de exposición para mostrar la colección. Eric trabajó junto a los contratistas casi todos los días, aprendiendo, ayudando y asegurándose de que cada detalle coincidiera con la visión de Frank. Kenneth se encargó de la parte comercial, coordinando a los proveedores, negociando contratos y gestionando los miles de detalles logísticos que requiere el funcionamiento de una empresa. Greg se ocupó de los permisos, los seguros y el cumplimiento de la normativa, construyendo una estructura que los protegiera a todos. Poco a poco, de forma increíble, se estaban convirtiendo en un equipo. Annie lo documentaba todo en las redes sociales. Fotos del progreso de la construcción, historias sobre el legado de Frank, imágenes de la colección de coches. La cuenta ganó seguidores y generó interés. Antes incluso de abrir, recibieron consultas de clientes potenciales de 3 estados. El día de la inauguración llegó en una fresca mañana de octubre, exactamente 7 meses después de que encontraran la caja de seguridad. Las instalaciones brillaban bajo el sol otoñal. El letrero original de Frank colgaba sobre la entrada con una nueva adición debajo y el legado de construcción de su hijo. Más de 200 personas asistieron al corte de cinta. El alcalde estaba allí junto con equipos de noticias locales, clubes de coches antiguos y lo que parecía ser la mitad de la ciudad. Lou Brennan estaba cerca de la entrada, radiante de orgullo. La señora Chen había traído galletas. Bernie Hayes llevaban una chaqueta de traje que Eric nunca les había visto antes. Los 3 hermanos estaban juntos delante de la entrada. Annie estaba junto a Eric. Kenneth sostenía un extremo de la cinta ceremonial. Eric sostenía el otro. Greg estaba entre ellos con unas tijeras. El discurso de Eric fue breve, con voz firme a pesar de los nervios. Mi padre construyó motores durante 40 años en ese garaje, dijo, señalando el edificio original, pero lo que realmente construyó fueron puentes entre las personas, entre el pasado y el futuro, y finalmente, entre 3 hijos que necesitaban reencontrarse. Esta instalación se encuentra en un terreno que nuestro padre acumuló poco a poco, año tras año. Cada metro cuadrado representa un sacrificio que hizo, creyendo que algún día estaríamos aquí juntos. Hoy honramos esa creencia. Kenneth habló a continuación, y Eric se sorprendió por la emoción en la voz de su hermano. No solo estamos restaurando coches aquí, estamos restaurando el significado de la familia. Mi padre me enseñó que el éxito sin conexión es solo ruido. Este negocio es nuestra oportunidad de construir algo que importa más allá de los márgenes de beneficio. Greg concluyó diciendo que Frank Holly trabajaba con motores, porque los motores tenían sentido para él de una manera que a veces las personas no entendían, pero nunca dejó de intentar llegar a nosotros. Estos edificios, este negocio, son su última lección sobre cómo ser una familia. Estamos agradecidos por la oportunidad de aprenderla. Cortaron la cinta juntos, con las tijeras en manos de Greg y las manos de ambos hermanos sobre las suyas. La multitud aplaudió. Annie tomó una foto que más tarde colgaría en la oficina.
3 hermanos, sonriendo con sinceridad, conectados. Las visitas comenzaron de inmediato. La gente recorría la sala de exposición, maravillándose con la colección. Los coches de Frank brillaban bajo la iluminación profesional, cada uno acompañado de una placa que contaba su historia. El Mustang Boss, 429 con su nota. Construido el año en que nació Eric. 37 años de trabajo para el futuro de una persona. El Corvette terminó el día en que Eric se graduó. La libertad merece un corazón fuerte. En los talleres el equipo estaba listo. Un elevador hidráulico, ordenadores de diagnóstico, herramientas especializadas para trabajos de restauración. Todo estaba impecable, preparado, esperando su primer proyecto. El primer cliente llegó durante la celebración. Se llamaba Philip Brennan, el hermano mayor de Lou, y conducía un Chevrolet Bear de 1956 en color turquesa descolorido. Tu padre trabajó en este coche en 1978, dijo Philip, pasando la mano por el capó. Nunca lo terminó. Me mudé. Perdí el contacto, pero conservé el coche. Lo conduje durante años. Lo dejé deteriorarse. Quiero que vosotros, chicos, terminéis lo que Frank empezó. Eric miró a sus hermanos. Era eso, su primer trabajo de verdad, el comienzo de todo. Examinaron el coche juntos. Eric se fijó inmediatamente en la calidad del trabajo. La mano firme de Frank en la carrocería, su precisa atención al detalle en el compartimento del motor. Philip les mostró la orden de trabajo original, que aún estaba guardada en la guantera, con la letra de Frank, la lista de piezas y su firma al pie. Lo terminaremos, prometió Eric. Honraremos lo que papá empezó. Esa noche, después de que la multitud se marchara y se cerrara el recinto, los 3 hermanos se sentaron en la oficina original de Frank. El espacio se había conservado exactamente como él lo había dejado. Su escritorio, su silla, la foto familiar de 1985, todavía colgada en la pared. Annie les trajo café y luego se sentó en el banco de trabajo a observar a su padre y a sus tíos. Lo habéis conseguido, dijo. El abuelo estaría orgulloso. Kenneth se recostó en su silla. ¿Tú crees? Luchamos durante meses. Estuvimos a punto de rendirnos una docena de veces. Por eso estaría orgulloso. Annie dijo, no os rendisteis. Seguisteis intentándolo. Eso es lo que le importaba. No ser perfecto, sino persistir. Eric pensó en eso, en las décadas de silenciosa persistencia de Frank, acudiendo al trabajo, trabajando, amando de la única manera que sabía. Ahora tenemos un negocio, dijo Greg. Clientes reales, responsabilidad real. Esto ya no es solo un homenaje, es trabajo de verdad. Bien, dijo Kenneth, he terminado con los homenajes. Es hora de construir algo vivo. Discutieron los planes para la semana siguiente. Eric dirigiría el trabajo en Bel Air de Philip, Kenneth se encargaría de la relación con el cliente y Greg gestionaría el contrato. La división del trabajo aprovechaba sus puntos fuertes y la confianza mutua. Era extraño, pensó Eric, lo natural que se sentía ahora. Estas conversaciones, que habrían sido imposibles hace 6 meses, se estaban convirtiendo en rutina. Seguían sin ponerse de acuerdo, seguían discutiendo, seguían frustrándose mutuamente. Pero bajo la fricción, había algo sólido, el compromiso con el trabajo, con la visión de Frank, entre ellos. Hay algo más, dijo Kenneth. Algo que encontré esta tarde. Vamos. Los llevó al garaje original, a una puerta en la esquina detrás de unas viejas estanterías de almacenamiento. Eric la había visto antes, pero supuso que daba a un armario. Kenneth sacó una vieja llave de latón, con la inscripción, Fundación. La encontré en el llavero de papá, dijo Kenneth. Lou reconoció el estilo. Es de la construcción de 1950. La llave encajaba perfectamente. La puerta se abrió, revelando unas escaleras de madera que descendían hacia la oscuridad. ¿Papá tenía un sótano?, preguntó Greg. Al parecer, los 3 hermanos se miraron entre sí y luego a Annie. Bueno, ella dijo, ¿a qué esperáis? Eric cogió una linterna. Juntos descendieron al último secreto de su padre. El sótano era más grande de lo que Eric esperaba, y se extendía a lo largo de todo el garaje original. Una sola bombilla en el techo iluminaba el espacio cuando Kenneth encontró el interruptor de la luz. Tenue, pero suficiente para ver. En el centro de la habitación, cubierto por una pesada lona, había un último coche. Eric se acercó lentamente, casi con reverencia. Esto era diferente a descubrir la colección de arriba. Esto era algo personal, como si estuvieran invadiendo algo sagrado. Agarró el borde de la lona y tiró. Un Ford Deuce Coupé de 1932 emergió de debajo de la lona. Estaba parcialmente restaurado. La carrocería estaba impecable, pintada en un color burdeos intenso con detalles dorados pintados a mano. El cromado brillaba, pero el compartimento del motor estaba vacío. A la espera, el interior estaba destripado, sin asientos ni salpicadero. En el salpicadero,
donde debería estar el velocímetro, había una placa de latón. Eric se inclinó para leerla. Para mi hijo Frank Hall Gregg, encontró un cuaderno gastado en el banco de trabajo cercano, encuadernado en cuero y con muchas páginas. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. 10 de enero de 1988. Hoy empecé el Deus Coup. Eric cumple 11 años el mes que viene. Este no es para vender ni para exhibir. Este es para ellos, para los tres. Un proyecto que tendrán que terminar juntos. Lo empiezo el año en que nació mi hijo menor. Quizás lo terminen el año en que yo muera. Quizás más tarde. No importa cuándo, siempre y cuando lo hagan juntos. Kenneth rodeó el coche, examinando el trabajo de Frank. Nunca lo terminó. 30 años y lo dejó incompleto a propósito, dijo Eric, comprendiendo de repente. Quería que lo termináramos juntos. Greg siguió leyendo las entradas repartidas por todo el cuaderno. Frank había documentado cada paso de la restauración, pero también sus pensamientos, sus esperanzas, sus instrucciones para sus hijos. Una entrada de 2005 decía: Kenneth tiene que aprender que el éxito no se mide por la velocidad. Este coche no se puede hacer con prisas. Cada detalle es más importante que los plazos. Otra de 2010. Greg cree que todo se puede planificar a la perfección. Este coche le enseñará que algunas cosas requieren intuición, sensibilidad, adaptación. Los informes legales no servirán de nada aquí. Y de 2015, Eric duda de sus habilidades. Este coche le demostrará que sabe más de lo que cree. Sus manos son más firmes que las mías. Su ojo para los detalles es mejor. Solo necesita confiar en sí mismo. La última entrada data de 2 meses antes de la muerte de Frank. Nunca terminaré este coche. Ahora me tiemblan demasiado las manos, la vista se me está nublando, pero no pasa nada. Este nunca fue un proyecto solo mío. Kenneth aporta la planificación y el empuje. Greg aporta precisión y estructura. Eric aporta corazón y habilidad. Juntos, tienen todo lo necesario. Por separado, nunca lo terminarán. Este coche es mi última lección. Algo hermoso requiere paciencia, colaboración y persistencia. Terminadlo juntos, chicos, y habréis terminado lo que empecé el día que nacisteis. Una familia. El sótano estaba en silencio, salvo por el zumbido de la bombilla del techo. Un proyecto que requiere a los tres, dijo Kenneth lentamente. Lo diseñó como diseñaba todo lo demás. 30 años de trabajo, añadió Greg, deliberadamente sin terminar. Eric pasó la mano por el guardabarros del Deus Coupe, sintiendo la perfección de la carrocería de su padre. Debemos terminarlo. No para venderlo, ni para exhibirlo, sino para nosotros. De acuerdo, dijo Kenneth inmediatamente. De acuerdo, repitió Greg. Pasaron la siguiente hora examinando el coche y leyendo las detalladas notas de Frank. Documentó cada paso de la restauración, cada decisión, cada técnica. El cuaderno era un manual, pero también una carta de amor. La última comunicación de Frank con sus hijos, expresada en el lenguaje que mejor conocía. El coche necesitaba un motor. Frank tenía notas sobre cómo conseguir un bocho de cabeza plana original. Necesitaba una restauración interior, trabajos eléctricos, el montaje final, meses de trabajo, quizá un año. Un trabajo que requeriría la gestión de proyectos de Kenneth, la investigación y la atención al detalle de Greg, y la experiencia mecánica de Eric. Empezamos esta semana, dijo Kenneth, 3 noches a la semana después del horario laboral habitual. De acuerdo, respondió Greg con entusiasmo. Eric sintió algo cambiar en su pecho. No era exactamente una curación, porque algunas heridas no se curan del todo, sino una transformación. El dolor de echar de menos a su padre se estaba convirtiendo en otra cosa. Un propósito, una conexión, un legado tangible. Annie había estado callada, observando desde las escaleras. Ahora habló. ¿Puedo ayudar? Los 3 hermanos se volvieron hacia ella. Ahora es un proyecto de 4 generaciones, dijo. El bisabuelo fue duro con el abuelo. El abuelo intentó hacerlo mejor con vosotros 3. Vosotros estáis intentando hacerlo mejor entre vosotros. Dejadme formar parte de ello. Dejadme aprender. Eric miró a sus hermanos. Kenneth asintió. Greg sonrió. Sí. Eric dijo, puedes ayudar. Subieron las escaleras juntos, los 3 hermanos y una hija, dejando el último proyecto de Frank esperando en el sótano. Arriba, las nuevas instalaciones brillaban con promesa. Afuera, Millbrook se preparaba para la noche. Las luces de la calle parpadeaban. Eric cerró la puerta tras ellos, la pesada llave de latón en su mano. Mañana comenzarían su primer proyecto oficial de restauración. Mañana, el negocio comenzaría de verdad. Pero esa noche, descubrieron algo más valioso que cualquier coche, cualquier edificio, cualquier cantidad de dinero. Descubrieron que eran una familia, imperfecta, aún aprendiendo, aún sanando, pero una familia al fin y al cabo. El último regalo de Frank no fue el Deus Coupe, fue la razón para unirse. La excusa para intentarlo,
la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para convertirse en lo que él siempre había querido que fueran, hermanos. 4 años más tarde, Eric estaba en la sala de exposición de Holiday Sons una mañana de junio, viendo cómo la luz del sol se reflejaba en el cromado de la colección de Frank. Los coches seguían en su lugar de honor, sin venderse, sin comprometerse. Se habían convertido en parte de la identidad de las instalaciones, prueba viviente de que algunas cosas valían más que su valor de mercado. El negocio había crecido más allá de sus previsiones iniciales. Ahora contaban con 12 empleados a tiempo completo, una lista de espera de clientes de 6 estados y una reputación de excelencia que Frank habría reconocido. El año anterior habían añadido un segundo edificio para el almacenamiento de piezas y un pequeño museo dedicado a la vida y obra de Frank. Pero la verdadera medida del éxito no estaba en los informes de ingresos ni en los testimonios de los clientes. Estaba en las relaciones que habían construido con Annie, con la comunidad que había creído en ella. Cuando la creencia requería fe, Kenneth había cambiado de forma más visible. Ahora, con 56 años, había vendido 2 de sus propiedades inmobiliarias y reducido sus negocios externos. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Holiday Sons, gestionando las operaciones con la misma intensidad que antes dedicaba a los negocios, pero ahora templada con paciencia y conexión. Había aprendido a medir el éxito en términos de artesanía, en lugar de velocidad. Greg había reducido su práctica jurídica a tiempo parcial, centrándose en el negocio de la restauración y, sorprendentemente, en la enseñanza. Dirigía un taller de fin de semana sobre historia del automóvil, en el que compartía su pasión por la investigación con los adolescentes del instituto local. Su esposa decía que ahora sonreía más, se preocupaba menos y parecía finalmente cómodo con su vida. ¿Y Eric? Eric se había convertido en el maestro restaurador que Frank siempre creyó que podía ser. Formaba aprendices, transmitiéndoles las técnicas que había aprendido de las notas de su padre y de años de práctica cuidadosa. Lou Brennan seguía visitándolos regularmente, ahora con 82 años y oficialmente jubilado, pero venía a ver trabajar a Eric y asentía con aprobación. Hoy era un día especial, la graduación de Annie en el instituto. La ceremonia había sido esa mañana, y ahora toda la familia Holo, hermanos, esposas, hijos, amigos, se reunían en las instalaciones para una celebración que era en parte fiesta de graduación y en parte reunión familiar. Annie tenía ahora 18 años. Era alta y segura de sí misma, y llevaba su toga y su birrete. Había sido aceptada en un programa de ingeniería mecánica en la Universidad Estatal, con planes de estudiar diseño automovilístico, pero ya le había dicho a Eric que volvería después de la universidad. Quería unirse oficialmente al negocio familiar. ¿Lista para la sorpresa?, preguntó Kenneth, sonriendo de una manera que habría parecido extraña hace 4 años, pero que ahora era natural. Annie levantó una ceja. ¿Qué han hecho ustedes tres? Vamos, dijo Greg, conduciendo a todos hacia el garaje original. Bajaron las escaleras del sótano, un espacio que se había convertido en su taller nocturno, donde el Deus Coupe había sido restaurado lenta y meticulosamente hasta alcanzar la perfección. El coche brillaba bajo las luces del techo, ahora completo en todos los detalles. La pintura Burdeos reflejaba la luz, como si fuera líquido. Las rayas doradas que Frank había comenzado estaban terminadas y se extendían por toda la carrocería en elegantes patrones. El motor, un bocho de cabeza plana original que habían conseguido tras un año de búsqueda, ronroneaba con perfección mecánica. Pero había algo nuevo en el salpicadero. Junto a la placa original de Frank había una segunda placa de latón. Decía, terminado por Kenneth, Gregory, Eric y Annie Holloway. 4 generaciones, una familia. Annie se llevó la mano a la boca. Lo habéis terminado vosotros. Lo hemos terminado nosotros, corrigió Eric. Tú estuviste allí durante la mitad del trabajo. Tus manos están en este coche tanto como las nuestras. Kenneth le entregó un juego de llaves. Es tuyo para la universidad. Tu abuelo empezó a construirlo el año en que nació tu padre. Nosotros lo hemos terminado el año en que te gradúas. Me parece justo. No puedo. Es demasiado valioso. No se trata del valor, dijo Greg con suavidad. Se trata del legado, de transmitir lo que nos fue dado. Tu abuelo nos dio coches para enseñarnos sobre el amor. Te damos este para recordarte que nunca estás sola, que la familia significa algo, que nos llevas a todos contigo. Annie miró a su padre con lágrimas en los ojos. Eric la abrazó, y luego Kenneth y Greg se unieron a ellos. Los 3 hermanos y Annie formaron un círculo alrededor del coche. Frank lo había empezado, y ellos lo habían terminado juntos. El abuelo estaría muy orgulloso, susurró Annie. Lo está, dijo Eric. En algún lugar lo está. Más tarde, después de que Annie condujera el Deus Coupe,
por la ciudad entre vítores y bocinazos. Una vez que la fiesta había terminado y los invitados se habían marchado, Eric se encontró solo en la oficina original de Frank. El espacio se había conservado tal y como estaba, pero ahora se había enriquecido con nuevos recuerdos. Las fotos de las paredes mostraban a los hermanos trabajando juntos, a Annie aprendiendo a su lado, a los clientes estrechando la mano tras la finalización de los proyectos. La última carta de Frank estaba enmarcada sobre el escritorio. Eric la leyó de nuevo, como solía hacer a veces cuando el peso de dirigir el negocio se le hacía pesado o cuando le asaltaban las dudas. Nunca fuiste la decepción que estoy seguro que sentías. Ahora lo entendía. Entendía que el silencio de Frank había sido miedo, no indiferencia. Que el amor podía expresarse en motores, en una planificación cuidadosa y en décadas de trabajo paciente. Que nunca era demasiado tarde para escuchar «te quiero», incluso de alguien que llevaba años desaparecido. La puerta se abrió. Kenneth y Greg entraron sin llamar. Ya casi nunca llamaban. «Pensamos que te encontraríamos aquí», dijo Greg. Se sentaron juntos en un cómodo silencio. Tres hermanos en el espacio de su padre, rodeados de pruebas de un trabajo bien hecho y de un futuro aún por desarrollar. «¿Crees que lo conseguimos?», preguntó Kenneth finalmente. «Lo que papá quería». Eric miró a sus hermanos. Las canas entre el cabello de Kenneth, las arrugas de expresión alrededor de los ojos de Greg, la tranquilidad en sus posturas que provenía de conocerse profundamente. «Sí», dijo Eric, «creo que lo logramos». Afuera, a través de la ventana, el letrero brillaba con la luz del atardecer. Holloway e hijo construyendo juntos un legado. El garaje de Frank ya no era solo un edificio. Era la prueba de que el amor se podía reconstruir, que las familias podían sanar, que el silencio podía finalmente convertirse en comprensión. Era la prueba de que algunas herencias tardan toda una vida en reclamarse, pero merecen cada momento de espera. Eric sonrió, pensando en su padre, y susurró unas palabras que Frank nunca había oído, pero que de alguna manera siempre supo. «Gracias, papá, por todo. Por fin lo entendemos».